La realidad de la fotografía no es lo que vivimos ahora, lo otro era magia. Meterse ahora en la fotografía es fácil, lo hablábamos antes. ¿Por qué no vas a cobrar un trabajo? ¿Por qué tienes que regalarle a una marca o a alguien nada? La gente muchas veces contacta por Instagram con las marcas. Las marcas tienen agencias de comunicación. Creo que primero hay que ser humilde y hay que saber que hay que empezar desde abajo. Hola a todo el mundo y bienvenidos a On The Field, el primer podcast deportivo para creativos, un podcast donde invitamos a fotógrafos, filmmakers, diseñadores, directores y gente al final del mundo creativo dentro de la industria del deporte. Y hoy os traigo a alguien que para mí es muy especial porque es un referente desde que empecé en esta industria y tenemos con nosotros a Jaime de Diego. Un placer, Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Dani? Un placer y encantado y agradecido de que cuentes conmigo en esta nueva aventura, por así decir. Yo cuando me lo propusiste, pues tardé un poquito en contestar porque estaba por ahí de viajes y tal, pero de repente dije, oye, que no he contestado a Dani, debo que contestarlo. Y entonces enseguida, pues bueno, me quise hacer partícipe de este proyecto y nada, aquí estoy para todo lo que tú me quieras preguntar sin ningún problema. Genial. Vale, pues genial. Pues mira, te presento primero un poco, aunque tú si ves algo que me he dejado o algo me lo dices tú mismo. Jaime de Diego, para quien no lo conozca, por si hay alguien que no lo conoce, es embajador de Canon y Elinchrom, ¿vale? Es un fotógrafo profesional que empezó en 2003 trabajando para la revista Motor Express Ibérica, donde hacía foto deportiva y de acción. Y con el paso de los años, ¿no? Te has ido decantando más a lo que es la fotografía publicitaria de deporte, pero también de lifestyle y motor, que no lo trataremos mucho, este apartado, iremos más un poco a lo que es el deporte, si te parece, y ha trabajado con marcas que a cualquiera de nosotros nos gustaría trabajar, como son Red Bull, Adidas, marcas de coches como Nissan, Volkswagen, Under Armour, bueno, un infinito de marcas, y ha trabajado en un infinito de proyectos que seguro que nos podrá dar muchos consejos para aquella persona que esté interesada en enfocar su carrera o que tenga curiosidad de cómo es la carrera más del fotógrafo comercial, que aquí ya hemos tratado otros tipos de fotógrafos más de acción extrema al momento o fotógrafos de deportes de eventos, partidos al momento. Esto es digamos, para mí es un ámbito que a mí me gusta mucho, que en el vídeo yo me identifico mucho, porque es lo que yo quiero llegar a hacer en el mundo del vídeo, que es como más comercial y más trabajar con el atleta. Entonces, no sé si me he dejado algo o si quieres añadir o puntualizar algo. Nada, muchas gracias por la presentación, lo primero. Y nada, sí, mira, yo sobre todo esto, Canon Europe Ambassador es una de las labores que compatibilizo, por así decir, con la fotografía. Trabajo también con el Incron y mira, ahora hace poquito empecé como embajador de Nia Evo, que es una marca de mochilas muy cañera, muy dedicadas al deporte extremo también, a mezclar un poco la fotografía con el llevar bien tu material. Y estamos haciendo algún desarrollo de material y lo cierto es que, bueno, son encantadores y un equipo muy divertido de trabajar. Creo que esa faceta del embajador la conoce poca gente, parece que solo vas a llevar una marca, ¿no? Y sales en tus fotos en un postureo con esa marca, pero hay mucho más detrás, ¿no? Somos gente que damos una formación específica asociada a una marca en concreto, a un modelo de cámaras, imagínate, a un modelo de mochila, a un modelo de flash, y aparte trabajamos mucho en el desarrollo. En este desarrollo, lo que nosotros generamos normalmente es un feedback a las marcas para potenciar mucho más determinados aspectos o de una cámara o de una mochila o de un flash. Entonces, bueno, es una labor que quizá la gente conoce poco o que lo ve un poco desde lejos y es como aspiracional, ¿no? Quiero ser embajador, pues bueno, para que me den un equipo. Normalmente es raro que a la gente le den un equipo, es la realidad, la contraprestación no suele ser esa, sino que puede haber una cesión para que tú pruebes un material y generes un feedback. Pero sí que es cierto que es una labor muy divertida y que compatibilizo y me gusta mucho por el ámbito de que siempre he estado asociada a la formación también. Y luego lo que comentabas, mi inicio en Motorpress Ibérica, la verdad que fue muy divertido. Era una editorial muy grande de revistas. Para que te das una idea, que teníamos creo que un pool de revistas de 41 a 42 revistas. Y éramos, bueno, para la gente siempre, ahora si quieres, Dani, voy a ir metiendo conceptos que utilizamos mucho también en fotografía, en marketing. Esto de pool, básicamente, es un pool, es un saco donde están todas las revistas metidas o donde están todos los fotógrafos. Puede haber un pool de fotógrafos, ¿no? En las Olimpiadas a lo mejor hay un pool de Getty, que son todos los fotógrafos de Getty. Entonces, en este caso éramos un pool de 16 fotógrafos, para que os hagáis una idea. Era un caso muy excepcional. Nosotros todos trabajábamos en plantilla. Yo realmente empecé en plantilla en el 2003, pero empecé un poquito antes con ellos como freelance. ¿Y esto qué significa? Que ellos tenían en plantilla 16 fotógrafos, que es una locura.
significaba que esto prácticamente no existía, porque casi todos los compañeros eran freelance, los que trabajaban en periódicos, tal, 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 tal. A lo largo de los años esta fórmula se fue cambiando y casi todos derivamos a volver a ser freelance, pero sí que es cierto que era una fórmula muy divertida para nosotros porque, bueno, trabajabas directamente asalariado en una editorial muy potente, cada día te tocaba hacer una cosa, al estar en el pool, un día me llamaban y me decían, hoy tienes que hacer fotos de aviones, porque teníamos revista de aviones, hoy tienes que hacer fotos de motos, hoy tienes que hacer fotos de fútbol, porque a lo mejor hacía una portada con Sport Life y era un futbolista, hoy tienes que hacer fotos de modelos. Y sí que es cierto que este bagaje fue muy bueno porque te hace ser multidisciplinar. Haces muchas cosas, no significa que a lo mejor fuese bueno en todas, era bueno a lo mejor hasta en pocas, pero por lo menos te ayudaba a conocer muchos sectores, ¿no? Hacer por primera vez un caza a reacción, pues es como, ostras, ¿por dónde sale? Hacer por primera vez un partido de básquet es como, ¿dónde me pongo? Y claro, todos los días era así, la verdad que era divertido porque todas las semanas había un reto, un challenge nuevo y bueno, creo que a la gente que nos gusta esto y que nos motiva era brutal, ¿no? Porque tenías la posibilidad de fotografiar muchas cosas diferentes en una semana. Hay gente que se centra a lo mejor solo, imaginaros, en ser fotógrafo de fútbol. Bueno, pues solo dispara fútbol. Es raro que pueda hacer esquí. Pero nosotros, claro, es que teníamos hasta una revista que trataba el tema del esquí, el trail running, todo esto. Entonces era divertido. Y bueno, lo ha sido como experiencia buena. Pues si me permites, aprovechando esto, porque este episodio, digamos, del podcast saldrá el miércoles que viene, pero ayer sacamos uno con un amigo mío fotógrafo que estuvo en una agencia y me preguntó, porque para mí es lo que yo dije, es como muy misterioso. Yo llevo muchos años, que creo que ya son 10 años en el sector, y nunca he sido capaz de detectar una agencia. O sea, ¿existe aún este concepto de agencia? Aparte de Getty, que para mí es el referente ahora mismo. O sea, ¿hay acceso aún a este tipo de agencias? ¿Y cómo sería una cosa así? Bueno, yo creo que las agencias como tal son más agencias ya de noticias, llamémoslo así, ¿no? Agencias de primer nivel. Vas a poder encontrar, por ejemplo, la agencia EFE, que es muy importante, sobre todo en España y en Latinoamérica. Vas a poder encontrar Reuters, vas a poder encontrar Getty, por ejemplo. Entonces, son determinadas agencias ahí asociadas al mundo del deporte también, al mundo puro y duro de las noticias. Entonces, sí que yo creo que sigue habiendo esa figura de la agencia y realmente lo que necesitan muchas veces es buscar freelance o colaboradores puntuales para solo cubrir un evento, imagínate, o puntuales para cubrir una temporada entera o un año entero o varios años. Entonces, sigue habiendo agencias como tal y esto lo que hacen es, tienen fotógrafos, digamos así, colaboradores, que lo que hacen es que si hay un atentado, pues mandarán a uno de sus colaboradores como tal. Si hay unas Olimpiadas, acreditarían a 5 o 6 de sus fotógrafos. Y yo creo que es más o menos eso, una fórmula de colaboración o quizá que estos fotógrafos tengan un fee como una colaboración permanente, llamémoslo así. Ahí tampoco sé ya al 100% cómo se funciona ahora. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo estuve en Paralímpicos trabajando en Tokio, que fueron unos Juegos Paralímpicos muy difíciles, porque estábamos todavía con COVID, y trabajábamos para el Comité Paralímpico Español, pero también para la agencia EFE, para que te hagas una idea. Y nosotros éramos los que dábamos el servicio, éramos el pool de fotógrafos de agencia EFE. Entonces, la agencia EFE tenía allí un redactor y el redactor cada noche nos pasaba un listado de cosas que nosotros teníamos que hacer para la agencia EFE. Y nuestras fotos, aparte de salir en todo el Comité Paralímpico, aparte de salir en los periódicos, en todos los sitios, aparecían dentro de la propia web de la agencia EFE. Entonces seguíamos trabajando en este caso para agencias, o sea que es algo que está en vigor. Hace años hubo mucho boom de agencias, ahora quizá hay menos, pero sobre todo en el ámbito del fútbol había agencias que tenían varios colaboradores y eran los que lanzaban a esos colaboradores a los campos de fútbol, por ejemplo. Quizá ahora se trabaja de otra forma un poco diferente en mi caso, porque yo voy más a través de productoras o agencias de publi, porque me dedico un poco más a otro tipo de foto. Pero sí que es cierto que siguen existiendo esas agencias de noticias. De hecho, muchas veces lo podéis ver en los créditos, por ejemplo, de un periódico o de una web, donde aparece el nombre del fotógrafo y de repente aparece un guión, una barrita y pone Reuters, Getty o alguna cosa de estas, ¿no? Como tal. Vale, bueno, mira, ya tenemos una información que no teníamos clara ayer, la verdad, es una cosa que yo tenía mis dudas. Antes de entrar en preguntas ya y un poco entrevistarte un poco, quiero que me hables un poco y quiero enseñar a la gente un poco lo que has estado haciendo. Tengo tu portfolio, que es impresionante, la verdad. Hay Gracias. mucha cosa de motor, de lifestyle, pero quiero centrarme en esta parte más del deporte, para que me cuentes.
porque tú, bueno, al final es lo que hemos dicho, tú tienes un estilo muy publicitario y bueno, yo iré pasando algunas imágenes si tú quieres comentar algo, pero yo de paso quiero que mientras me cuentes un poco en lo que estás metido actualmente, qué estás haciendo más estos últimos meses o los próximos meses que vendrán. Perfecto, pues mira, si quieres haciendo alusión un momentito al portfolio, ya que has lanzado el portfolio, te hago algún comentario sobre el portfolio y te cuento un poquito en lo que estoy involucrado ahora, ¿no? Últimamente. Sobre todo, bueno, en el portfolio, si te das cuenta, luego lo iremos pasando, pero condensa un poco diferentes aspectos. Hay una parte de motor pura y dura, hay una parte de estilo de vida, lifestyle, que se llama ahora, y hay una parte de deporte como tal, ¿no? Entonces sí que es cierto que es importante también que cuando este portfolio llega, por ejemplo, a una agencia, sepan más o menos a lo que yo me puedo dedicar, que no haya ningún tipo de engaño. Ellos ya saben que me dedico a estas tres cosas. De estas tres cosas no me saques porque a lo mejor te hago un bodegón. ¿Te lo puedo llegar a hacer? Sí, pero quizá no me voy a querer involucrar porque me va a suponer más estrés del que yo pueda ofrecer, por así decir. A lo que voy es, hay que tener cuidado de dónde nos metemos y saber humildes y saber dónde estamos y quiénes somos, ¿no? Y en esto yo soy súper radical con esto. Entonces, mi portfolio describe el tipo de fotos que yo sé hacer y si me salgo de eso, las sé hacer, evidentemente, quizás sí, pero prefiero no meterme en eso, porque al final podemos tener un problema. Entonces, es un poco la recomendación que siempre le hago a la gente, ¿no? Vamos a ofrecer lo que sepamos hacer, pero no lo que no sepamos hacer, porque nos podemos meter en un berenjenal muy bestia. Al final, cuando hacemos un trabajo de publicidad o con una agencia de publicidad o con una productora, firmamos un contrato y no cumplir o rendir en ese trabajo puede generar una penalización económica. Y esto parece que la gente muchas veces no lo tiene en cuenta, ¿no? Entonces, haciendo un poco alusión a esas fotos que has mostrado, mi perfil sobre todo es un perfil muy de acción que consigue condensar en fotos una foto muy bestia de acción como una foto mucho más posada, de estilo de vida, por así decir, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de Kilian Jornet o en el caso mismamente de esta que venía ahora, de María, si puedes subir a María Vicente, la previa. En este caso, esto fue un tema que era un trabajo para Runner's World, para la revista de atletismo, y estaba pagado por Adidas. Entonces, en este caso, pues necesitábamos crear una portada y necesitábamos crear unas imágenes para el interior que luego muchas de estas marcas luego han utilizado para determinadas publis o para determinada difusión, ¿no? Entonces, si os fijáis, podemos condensar perfectamente una foto de acción muy cañera con dos flashes, con el sol de contra, a una foto de posado directamente, una con flash y la otra con luz natural. Creo que es relativamente fácil, una vez que sabes congelar el movimiento, hacer fotos en estático, sobre todo si tienes un buen modelo o una buena modelo como tal. Entonces, bueno, es un poco mi parcela. Para que os hagáis una idea, las dos primeras fotos están tiradas prácticamente a la misma velocidad, pero son momentos diferentes, ¿no? Las dos están tiradas a una velocidad muy alta. En el primer caso es para congelar, en este caso, todo el cuerpo del atleta, y en el segundo es para poder sincronizar a alta velocidad y abrir mucho el diafragma para conseguir un retrato con muy poquita profundidad de campo. La técnica es prácticamente la misma, pero en una estoy haciendo un congelado y en la otra estoy haciendo un retrato más estilo de vida. Esa entrada del sol, muchas veces la gente me pregunta, la entrada del sol que tiene en el pelo, hace muchos años nos prohibían que hubiera flares en las fotos y que hubiera entradas del sol, porque nuestros responsables en Motorpress decían que era falta de calidad. No querían ver ningún flare, o sea, era un error generar flares. Y bueno, yo ahora últimamente sí que juego mucho con que entren luces, no me importa que entre una luz ahí, aunque distraiga, luego tira hacia abajo y luego va hacia el logo. Hay que analizar un poco cada foto, pero sí que es un poco esto, ¿no? Veis que en una misma sesión podemos condensar diferentes tipos de fotografía sin ningún problema, ¿no? Básicamente es esto un poco lo que quería contar, asociado a justo como me has mostrado estas dos fotos. En lo que yo me encuentro ahora mismo, me encuentro sobre todo trabajando más en el ámbito del motor, realizando, bueno, pues fotografías de press kits, fotografías de publicidad para determinadas marcas de coches, social media para determinadas marcas de coches, y luego también sigo manteniendo mi parcela, que es lo que me encanta, de deporte. Siempre que puedo, siempre que quieren también, muchas veces valoran mi perfil, pues seguir tirando deporte, ¿no? Ahora sí que lo que tenemos que tener en cuenta es que las productoras tienen que tener nuestros perfiles y en función del proyecto lo presentan o no, ¿vale? Entonces muchas veces no depende de nosotros, que hay que llamar 27 veces a la puerta, hay que seguir manteniendo actualizado el perfil, pero muchas veces lo que les entran es un brief o un pitch y ellos tienen que ver en su cartera de fotógrafos cuál es el que mejor va a conseguir realizar ese trabajo.
y es cuando te presentan. Entonces a mí me siguen presentando pues determinadas marcas, sigo trabajando por ejemplo para Wilson Padel, Red Bull en determinados momentos me llama para alguna de sus acciones, ahora estoy trabajando involucrado en un proyecto con New Balance, por ejemplo, muy bonito, es un proyecto muy bonito que de hecho esta tarde tengo el último shoot y mostraré un poco en redes sociales. Pero bueno, son marcas que son chulas, que motivan a la hora de trabajar y que incitan, ¿no? Entonces, es un poco cómo funciona. La gente a veces se piensa como que, no sé, que te cae todo del cielo, ¿no? Y no, yo lo que digo siempre es que hay que ser humilde y trabajar. Hay que llamar a todas las puertas, hay que ir actualizando el portfolio y si nuestro portfolio es bueno, estas agencias o estas productoras nos tendrán en cuenta y nos presentarán a esos pitch, a esos concursos. Y tendremos que competir, imagínate, a veces con 3 o 6 fotógrafos, más otras 3 agencias. Entonces, muchas veces llegar a que llegues a conseguir el trabajo final no es fácil, pero hay que ser constantes, hay que estar ahí, ¿no? Entonces, es un poco lo que siempre intento transmitir a la gente, que ahora parece que por Instagram caen las cosas del cielo y no es así. Hay que trabajarlo mucho y hay que estar siempre pendiente de que la gente se acuerde de nosotros como tal. Totalmente. Y aprovechando que hablas sobre esto, y quería preguntarte, por ejemplo, en este caso, que es el mismo atleta, normalmente trabajas para la marca o también trabajas para el atleta y conlleva la marca? O sea, realmente el target principal normalmente es la marca, entiendo. Sí, en general yo suelo trabajar para la marca. En este caso, esto es Red Bull. Es Ale Galán, campeón del mundo de pádel, en su fichaje por Red Bull. Entonces, bueno, en este caso tenemos un mismo ejemplo, ¿no? Habéis visto, con la misma técnica, con las mismas casi, si hiciéramos los parámetros de cámara, serían muy parecidos, pero estoy haciendo una foto de acción y estoy haciendo una foto de lifestyle como tal. Si te das cuenta, por ejemplo, la pelota está frenada directamente en la pala como tal. Y esto, bueno, pues es un poco complejo de hacer. Hay algún jugador argentino con el que he trabajado que directamente me decía en alguna ocasión, che, ¿cómo consigues tú pola? Siempre pala y pelota, porque yo solo disparo un tiro aquí. Aquí no existe la ráfaga, yo solo voy de uno en uno. Y yo le decía, hombre, lo consigo mirando y cuidando y siendo observador. Entonces tienes que ir mirando a través de la cámara y pum, y en ese momento disparas. Y se congela todo. Bueno, este era un inciso pequeño, pero a lo que voy es, contestando a tu pregunta, me he hecho un poco como los políticos, ¿no? Me he ido por ahí desviando. Pero bueno, me apetecía dar esa explicación. Básicamente suelo trabajar más para la marca. Más para la marca. Otra cosa es que luego implícitamente los atletas puedan llegar a hacer un uso, que no siempre pueden hacer este uso de las imágenes, ¿no? No siempre va implícito ese uso. Entonces, bueno, todo va firmado, pero son pocas veces las que creo que he trabajado generando contenido para un atleta o un rider en especial. En este caso solo lo he hecho para un dakariano, que es Lorenzo Santolino, que monta en moto a lo bestia, es íntimo, es mejor persona que profesional, y profesional es brutal como piloto. Es para el único que quizá he generado contenido para él que luego la marca ha utilizado. Pero, por ejemplo, en este caso yo trabajo para Wilson y Wilson es el que pone, en este caso, a sus jugadores. En el caso que has visto de Red Bull, yo trabajo para Red Bull y luego Ale Galán, esa foto que has visto a la derecha, la ha tenido de perfil de Instagram, creo que ha sido durante 1 año y medio. ¿Vale? O sea que ellos ya luego se conceden unos u otros privilegios para poder utilizar esas fotos. También tenemos que tener en cuenta estos derechos de uso, estos derechos de imagen, estos derechos de explotación, que muchas veces a la gente se le olvida, ¿no? Entonces es mejor que siempre todo esté firmado, con una marca más o menos potente o con una productora, siempre va ahí todo firmado y está todo muy, muy claro, ¿no? O sea que esto sí que es cierto que ocurre. Claro, yo en mi caso, que he tenido la oportunidad de trabajar con algún atleta, aún no he tenido la oportunidad de trabajar con marcas de renombre, pero sí que es verdad que, ya te digo, no es una productora, no es un estudio, es directamente con el atleta y yo mismo me he hecho un propio contrato porque ese atleta pues tiene unas marcas detrás que yo le cedo que pueda utilizar las fotos él como atleta, pero que nunca las puede proveer a la marca, porque al final a veces hay quizá marcas, no lo sé, ¿eh? Hablo desde el desconocimiento y desde la mala fe, pero puede ser que haya marcas que diga, oye, mira, hazte unas fotos con tu ropa de Puma o de Nike o de Adidas o lo que sea y las pasas como si fueran tuyas, pero no las cedes. Esto puede pasar, por eso sí que yo recomiendo a la gente que siempre todo esté más o menos hablado, acordado, si puede ser por escrito siempre es mucho mejor, que no sea en una servilleta que se la lleva el viento, si puede ser un email o puede ser hasta un WhatsApp, pero que quede por escrito, ¿no? Cuál va a ser el uso. Mejor un WhatsApp que nada, me refiero, lo ideal no es un WhatsApp, evidentemente, es un formulario, es un contrato, es un convenio, un acuerdo, llamémoslo así, pero por lo menos que quede por escrito, ¿no? Porque sí que te llevas grandes chascos
de ver que tu trabajo se ha hecho para un determinado cliente y de repente se ha publicado en otro sitio totalmente diferente. Esto nos ha pasado yo creo que a todos y la verdad que se te queda un mal sabor de boca. Entonces al final con la experiencia se aprende, ¿no? Y vamos a intentar dejarlo cerrado bien para que luego nadie haga un uso lucrativo, sobre todo, de una campaña que tú has disparado para otro fin o otro cometido. Y esto pasa, ¿eh? Esto pasa y hay que intentar siempre hacer un seguimiento también del trabajo. Es difícil, ahora en el digital es difícil, porque ¿cómo sigues tú tu trabajo? ¿No? Tú envías unos archivos y este archivo puede estar en una web, en un Instagram o puede estar en Sebastopol, publicado en una pancarta en un comercio a 8 metros de altura y que mida 10 metros. Entonces es difícil. Por eso yo intento muchas veces, desde un primer momento, fijar unos derechos, una cesión de derechos, con una contraprestación y ya si luego se ha hecho un uso, se ha hecho un uso, pero a mí ya previamente, pues ya, eso ya está fijado. ¿Sabes lo que te quiero decir? Para no llevarme sustos ni malos rollos. Hay marcas potentes que directamente cuando hacen un uso de tu foto te llega un email y te dice, oye, vamos a hacer un uso diferente al uso acordado, porque ¿no? hiciste, esto es, al acordado, y vamos a ver cuánto cuesta. Pasa, es idílico, pero Ya, a mí me ha pasado con marcas buenas, profesionales, serias. gente profesional, serias, que entienden que se hizo una campaña el año pasado para un fin y que ahora esa campaña les ha gustado mucho y lo quieren usar para otro fin. Antes, por ejemplo, imaginaos que su producto se descatalogue. Oye, pues es que, joder, queremos forrar un Corte Inglés y es que seguimos teniendo esta campaña que solo se usa para eso. Bueno, pues te llaman y te dicen, Jaime, ¿hay opción? Sí, no, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto tal? Y entonces sobre eso, pues ya existe una negociación o existe un acuerdo y es quizá lo más sano, pero no siempre pasa. Entrando un poco, porque, bueno, a mí personalmente tu estilo me gusta mucho. Bueno, más que tu estilo, que tú tienes un estilo, lógicamente, pero es el concepto, ¿no? De la fotografía publicitaria. A mí es algo que me gustaría llegar a trasladar a nivel de vídeo también, más vídeo deportivo tradicional, porque yo me caracterizo más por el deporte tradicional que el extremo, por decirlo de alguna manera, y me gusta más bueno, esa vertiente más publicitaria. Em, me has dejado caer, ¿no? Me has hablado que tú presentas a agencias tu portfolio para que te tengan en cuenta en futuros concursos y tal. Eh, co- ¿Cómo funciona esto? Porque yo, sinceramente, llevo 10 años, pero yo hasta ahora siempre he estado trabajando para clubes, para eventos directamente o franquicias deportivas, pero para ellos, digamos, a nivel interno. Con varias, pero interno. Nunca para un cliente, que al final es lo que yo quiero llegar a hacer, ¿vale? ¿Cómo funciona este proceso de encontrar esos estudios? Para alguien que no sabe absolutamente nada, ¿eh? Porque seguramente para la gente del sector le es fácil y común comunicarse con este tipo de empresas, pero para alguien que no, ¿cómo es este proceso? Perfecto, es una buena pregunta y yo creo que la respuesta es como muy clara, ¿no? Al final, lo primero es crear una buena imagen de marca personal, por así decir, y un buen portfolio. En el caso de alguien que genera vídeo, hay que generar una bobina que se llama, o un reel, ¿no? O un pequeño teaser o un recap también puede ser, que es un resumen de tu historia. Al final, hay tantos nombres, ¿no? Pero sí que es cierto que lo que se suele llamar es más bobina, una bobina personal donde, y si es fotografía, es un portfolio. El portfolio puede ser un PDF al uso, como tal, que puedas compartir, o puede llegar a ser un en print. Puedes imprimirte un pequeño álbum con tus fotos, que puedes llegar a compartir con una agencia o que puedes hacer un envío con una agencia. El caso es siempre llegar al punto de llamar a la puerta exacta, que esto es lo difícil. Normalmente la gente muchas veces contacta por Instagram con las marcas. Las marcas tienen agencias de comunicación. Quizá el que está viendo el Instagram de esa marca, básicamente no es ni de la marca, es de una agencia o es de otro entorno que está respondiendo a determinados. Es raro que tú te encuentres un perfil de marketing objetivo al que puedas llegar a través de Instagram. Podría llegar a ser, ¿eh? Y a mí solo creo que he tenido un caso, que Instagram para mí solo me ha revertido creo que un trabajo a nivel profesional potente. Pero es raro que alguien a través de Instagram te pueda llegar a contactar, a no ser que sea alguien más particular, un club, lo que tú comentas. Una gran marca tiene muchos estadios. Entonces, lo ideal es acceder quizá a productoras. ¿Cómo funciona la industria? Están las marcas, están las agencias de publi y están las productoras. Las productoras son aquellos que realizan la sesión como tal. Muchas veces la propia agencia es la que también puede llegar a hacer la sesión, pero es raro. La agencia va a buscar una productora para que realice la sesión
y la marca contrata a una agencia para que les haga la creatividad y les haga el desarrollo, porque la propia marca muchas veces, a no ser que es una marca más pequeña, no tiene capacidad para hacer esto. Entonces, lo ideal es siempre que compartáis, en este caso, vuestro material, primeramente con una productora, porque esa productora va a tener esa bobina y ese portfolio guardadito en un cajón y a lo mejor no llama en 2 meses, a lo mejor no llama en 1 año y medio, pero de repente un día suena el teléfono a los 2 años y te dicen, oye, es que me ha entrado, fijaros, a mí me pasó hace tiempo envié a varias productoras y de repente al año y pico me llaman de una productora, oye, que tenemos un trabajo con triatletas en el que hemos presentado tu perfil, directamente lo hemos presentado porque es el que más encajaba. Fijaros, qué casualidad, o sea, ¿no? Bueno, yo había sembrado, al final es una cuestión de sembrar, que se llama, ¿no? Tú vas enviando y luego a veces la gente se frustra. Si no nos han llamado es que a lo mejor nuestro perfil o no es suficientemente bueno o no encajaba con ninguna de esas peticiones, ¿vale? Pero no hay que frustrarse, no pasa nada, o sea, ya habrá más productoras. Pero la cuestión es sembrar todo lo que podamos y que todo el mundo, cuanto más, conozca nuestro trabajo. Cuanto mejor tengamos las redes sociales, mejor. Cuanto mejor tengamos el LinkedIn, mejor. Cuanto mejor tengamos nuestra web, mejor. Y cuanto mejor sea nuestra bobina o nuestro portfolio, mejor, porque es de donde van a tirar ellos para encontrar. Luego, hay posicionamientos en los que a lo mejor, si tienes muy bien posicionada la web, puede llegar una agencia y localizarte por una web, sin ningún problema. Oye, estoy buscando videógrafo deportivo. ¡Bum! En Barcelona, en España, en Madrid específicamente, en Toledo. Imagínate, ¿no? Pueden hacer unas búsquedas muy cerradas por localización, por ciudad. En Barcelona se produce mucho, pues videógrafo deportivo en Barcelona. No, es que justo el reportaje o el shoot va a ser en Almería. Videógrafo deportivo en Almería. O, oye, es una productora extranjera que está buscando a alguien en todo el territorio, con base en España. Entonces esto lo tenemos que tener muy bien, tenemos que crear o destinar tiempo para cuidar nuestro producto y nuestra imagen, desde hacernos un logo hasta salir peinados y bien en la foto de bio que nos vamos a hacer, porque eso todo lo miran, ¿no? Sí, es imagen y es al final, como siempre dicen en cualquier relación social, la imagen es lo primero que entra. Luego serás mejor persona, mejor trabajador, mejor comunicador, lo que sea, pero al final la imagen es lo primero que vendes. Eso es, si tú al final estás enviando un portfolio, está, imaginaros, mal escrito, tiene faltas, no está bien organizado, las fotos salen cortadas, salen en baja, el vídeo de la bobina la envías en 4K a máxima resolución y no se le ve, no puede reproducirse en cualquier portátil. Esto va a ser un problema. Si tu bobina la envías con mucha resolución y llega a manos de una productora y quien está en la productora le da al play en su portátil y aquello va a cortes, a lo mejor en los primeros 4 segundos va a decir, bueno, le doy una oportunidad. En los 26 siguientes va a decir, paso, me lo quito de en medio. ¿Veis? A veces hay que buscar eso, la mejor compresión para enviar, igual que un PDF, cuando lo comprimimos, hay que saber que a lo mejor el PDF no pierda mucho calidad en los cielos, porque ellos pueden pensar que estamos tirando a baja calidad o que no estamos sabiendo resolver un cielo saturado, cosas así. Entonces esto es interesante, ¿no? Que lo tengamos muy en cuenta y que cuidemos nuestra imagen. Es como un cantante. O sea, si os dais cuenta, los cantantes son productos. Está todo mimetizado, o sea, está todo llevado al milímetro, más que al mimetizado, llevado al milímetro. Saben perfectamente en qué momento qué pantalón se va a llevar, sabe que el corte de pelo que tiene que tener, sabe si tiene que salir con cascos o no. Es un producto. Y nosotros eso a veces pasamos de ello, ¿no? ¡Bah, soy bueno, tengo unas fotos brutales o tengo un vídeo brutal! ¿Cómo no me llaman? Bueno, no me llaman a lo mejor porque no he sabido llamar a la puerta que era coherente. Cuando llama a la puerta no lo he hecho bien y al final no han querido contar conmigo, ¿no? Yo tengo trabajos en los que se me exige una saber estar, una profesionalidad más allá. La gente ve mis fotos y dice, este tío que es un gamberro que está siempre con motos saltándole por encima, ¡va! Ahí freestylers y no sé qué. Pero yo, para que os hagáis una idea, trabajo para Google, generando los eventos de Google, trabajo para marcas potentes, haciendo eventos, que son una faceta que casi nadie conoce de mí. Bueno, es un evento que yo me lo paso muy bien y además genero determinados ambientes, perfiles, fotos de los ponentes, todo cubrir un evento grande como para una marca como Google, pero lo que piden en mí es seriedad. Ir bien vestido, ir bien peinado, perfil bajo que se llama ahora, no destacar absolutamente para nada porque yo no tengo que destacar en un perfil, hay gente que sí que le gusta ser un pop star. Ves que hay fotógrafos que están en un evento y parece que son ellos el centro del evento, no. Yo tengo que ser un ninja, pasar totalmente desapercibido, ir bien vestido y cuando me pidan las fotos entregarlas lo más ágil que pueda. Eso es lo que busca muchas veces la gente en un perfil como ese, ¿no? A lo mejor si no vamos a una sesión de motocross, pues sí que buscan a alguien que sea
destaque más el perfil del fotógrafo, pero yo creo que en general hay que saber adaptarse y ser un poco lo que el cliente está pidiendo o buscando, ¿no? Correcto, sí, sí. Bueno, información muy importante para gente que empieza, o sea que eso está muy bien porque poca gente habla de ello. ¿Tú tenías muy claro que tu estilo o tu trayectoria iba a ser en la fotografía publicitaria? ¿O fue un camino? Y si realmente era así, ¿cuáles han sido tus inspiraciones? Porque, por ejemplo, yo mismo te lo he comentado antes fuera de la cámara, digamos, para mí eras y eres tú, y es Tim Tader, lo que pasa que ahora Tim Tader está evolucionando a algo ya más artístico, más, dilo, más filantrópico con todas las inteligencias artificiales o lo que sea, da igual. Pero en su momento, para mí, erais los referentes. ¿Tú tuviste referentes y quiénes eran, si se puede saber? Bueno, muchas gracias antes de nada por tu comentario. No, bueno, yo sobre todo, fíjate, mi inercia en la fotografía, lo cuento muchas veces, no viene desde pequeñito, ¿no? También, o sea, yo he crecido con una cultura audiovisual, pero sobre todo más musical. No fui una persona que nació con una cámara debajo del brazo, que esto le encanta contar a determinados perfiles, fotógrafos y fotógrafos. Yo cuando era pequeño es que nací con una cámara debajo del brazo, ha sido mi inspiración, mi motivación de toda la vida. Se encendió una luz en mi habitación y entonces vi que quería, yo sinceramente iba destinado al sonido, me encantaba pinchar, pinchaba con platos, todo esto desde súper jovencito, tocó la batería y tal. Por una mala recomendación, por un mal asesoramiento, me quedé sin plaza en sonido porque iba por ciencias mixtas. En aquel entonces ya hablo de la prehistoria, fijaros, ciencias mixtas. Cualquiera joven que oiga No lo he esto dirá, escuchado en mi vida. eso? Entonces derivé en fotografía y sí que es cierto que desde el primer día que entré en un laboratorio, yo estudié en Carrete, que ahora está muy de moda y la gente hace auténticas guarradas, lo siento decirlo así, pero ahora si quieres lo comentamos. Ahora todo el mundo es súper trendy, ¿no? Y dispara en Carrete y dispara auténticas guarradas, es que no sé cómo definirlo, pero bueno, ahora hablaremos por qué digo esto. El primer día que entré en un laboratorio dije, ostras, esto es brutal, esto es magia. Esa es la realidad de la fotografía, no es lo que vivimos ahora, que le pulsas a un botón y hay un sensor que está capturando. Evidentemente, es lo que nos toca vivir. Lo otro era magia, era una auténtica locura. Entonces yo flipé. Y tengo la casualidad de que tenía en casa una ampliadora sin saberlo, de un familiar en un trastero. Entonces, mis noches eran revelar, positivar, revelar, positivar, revelar, positivar. Y es lo que me enganchó. Entonces, desde ahí yo empecé a hacer fotos a lo bestia. Me encantó. O sea, creo que ahí sí que despertó una vocación. Y desde entonces yo, nada más terminar los estudios, entré en Motorpress, en esta editorial. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo practicaba deporte, montaba en bici de montaña, corría en bici de montaña y tenía mis referentes, porque los había visto en las revistas. Fíjate que mis referentes no venían tanto porque me llamasen la atención sus fotos, sino sabía sus nombres por verlos en las revistas, ¿no? Que eran en aquel entonces Miquel Helsing, Rafa Gómez, si veía revistas de motos que teníamos muchas en casa, Jaime Olivares. Entonces, lo bueno que yo tuve es que pude compartir, llamemos escritorio, con mis referentes, con las personas que siempre había visto sus fotos, tanto en motociclismo como en bike, este tipo de revistas, como hasta en runners, estaba sentado a su lado un día cualquiera. Entonces, ellos realmente fueron mis referentes, referentes cercanos, nacionales, como Miquel Helsing, que habrá gente que quizá a lo mejor no lo ubique, fotógrafo de esquí a nivel estratosférico, un sueco que vive en España desde hace muchísimos años, alguien que le tengo una estima brutal y alguien que disparaba, para que os hagáis una idea, fotos de acción en carrete con flashes. Ahora todo es como, ¡ah! He inventado la rueda, he hecho una foto con 2 flashes de acción. A ver, esta gente, antes de que yo empezase, hacían fotos en un bosque, flashes con generadores de gasolina, metían 3 flashes y tiraban en películas sin ver lo que estaba pasando. Y hacían fotones. Eso es hablando mal y pronto, es la hostia, ¿no? Eso es fotografía como tal, ¿no? Conseguían ese tipo de imágenes. Gente como Jaime Olivares, que disparaba 500, antes no existía MotoGP, era 500. Disparaba en una carrera de 500 con un 500 milímetros, un 600 milímetros en manual, sin autofoco. Y tenían la diapositiva enfocada, fijaros. Entonces, esos quizás han sido un poco mis referentes, porque yo vi sus fotos sin saber muy bien o darles aprecio a esas fotos, y cuando lo estuve al lado sentado, flipé, ¿no? Cuando estaba sentado a su lado, flipé. Entonces, siempre han sido mis referentes. Quizá referentes más externos, pues algún compi Canon Ambassador como Samo Vidic, que es muy bestia, es fotógrafo de Red Bull, él sí que es fotógrafo puro y duro
de Red Bull y hace unas fotos que te va la olla, o sea, es una auténtica locura. Gente potente de mi entorno, Jesús Robledo, dentro de poco daré un curso con Jesús Robledo, es fotógrafo de MotoGP y el tío hace unas fotos, se le ocurren, o sea, yo por ejemplo, para que os hagáis una idea, cuando yo iba a las carreras tenía que ser objetivo. A mí lo que me exigían en mi revista era el primero que entre por meta, el primero, el segundo y el tercero, la salida, el podio y 3 fotos que describan una historia, que cuenten una historia de cómo ha ido la carrera. El primero va en una chicane, los otros van más atrás, tal, 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 tal. No me pedían fotos creativas. Entonces, Jesús hace fotos creativas en MotoGP. A mí me costaría hacer ese tipo de fotos porque yo no estoy acostumbrado. Yo te hacía perfectamente un pelotazo de Valentino Rossi tumbado, tocando a lo bestia casi con el codo. Bueno, esa era quizá más Pedrosa porque Valentino no llegaba a inclinar tanto, pero era difícil ver a Valentino tocar con un codo. Pero bueno, vamos a poner cualquier, es un ejemplo, ¿no? Pero muy cerrada la imagen, objetiva, pura y dura, descriptiva, para una agencia, para un medio, para lo que fuese. Y Jesús es brutal porque hace unos barridos en sitios, se mete dentro de las ruedas, dentro de los guardarraíles, se sube a no sé dónde y tal. Yo, eso me costaría un trabajo mental conseguir esa foto, ¿no? Entonces también sí que es cierto que hay gente muy potente que para mí quizás son referentes en ese aspecto. Tanto de un bagaje previo como un bagaje actual. Gente que dices, hostia, ole tú, ¿cómo has conseguido hacer esa foto? Es quebrarse la cabeza. Ese es un poco quizá mis referentes como tal. Es curioso porque has dicho algo que creo que es muy importante y que se está perdiendo, o me da la sensación que se está perdiendo, por el hecho de que cada vez hay, pues eso, ¿no? Los creativos somos más freelance o lo bueno de que el mundo esté tan súper comunicado a través de internet, de que yo puedo estar hablando contigo si estuvieras en China, por ejemplo, eso es genial, pero eso que has dicho, ¿no? El estar en un sitio donde estabas sentado al lado de tus referentes y aprendías. O sea, yo ahora, por ejemplo, para mí, como te he comentado, eres un referente y yo no había hablado contigo nunca. Es la primera vez que estamos hablando en persona. Y ostras, y me parece súper cercano y súper buena persona y pienso, ostras, ¿y si yo hubiera estado un mes a su lado? Solo un mes, lo que hubiera aprendido, lo que aprendería yo en mi trabajo y lo que mi nivel subiría solo por el hecho de... Ya me se está explotando la cabeza por cosas que me dices, pues imagínate si pasas contigo o con quien sea, o sea, cualquier persona que pueda tener un contacto cercano con alguien que realmente hace lo que él quiere llegar a hacer. Y eso lo estamos Esto es. perdiendo. Esto yo creo que está casi perdido. Antes era más fácil, ya te digo, porque eran grandes pool de fotógrafos donde trabajaban juntos y ahora sí que es cierto que es todo más a distancia, ¿no? Y por red social, lo que tú comentas. Yo creo que es la época más divertida que he pasado fotográficamente nunca. Estábamos locos, nos encantaba la fotografía, yo era el más joven de todos y era un flipe porque tú te sentabas allí a hablar con gente de fotografía mientras comías un arroz tres delicias que habías comprado para llevar y te estaban contando el problema que habían tenido para enviar desde Kuala Lumpur una carrera de 500 o el otro que se le había roto un flash quantum o al otro que le había pasado algo con un Pocket Wizard o gente que le había pasado algo por encima de la cámara y le había partido. O sea, era brutal, era muy enriquecedor. Y sobre todo que yo he sido siempre una esponja y era absorber al máximo de todo, ¿no? Ellos iban diciendo cosas y era como, Y llegó un momento que me gustó mucho, que fue cuando yo podía aportar en esas conversaciones. Tardó en llegar, pero yo podía aportar. En un primer momento yo estaba callado, si te soy sincero, acojonado y casi temblando cuando hablaban. Ella como, ¿yo qué voy a decir con estas eminencias? Es que eran eminencias. ¿Qué voy a decir yo aquí? Entonces yo escuchaba, pero llegó un momento que claro, yo era el más joven y era el más tecnológico. Era el que más, yo empecé a testar mejor las cámaras, empecé a probar mejor los flashes, empezamos a trabajar con un sistema que era Pocket Wizard, unos TT5, entonces yo todo eso me lo manejaba porque absorbía, fijaros, no existía ni YouTube, ni Instagram, ni leches, eso era leerse Ensayo las y error. instrucciones y ponerse prueba, error, prueba, error, prueba, error. Entonces llegó un momento que cambiaron las tornas y yo podía echarles una mano en determinadas cosas. Ellos me preguntaban, oye Jaime, quiero sincronizar a un 6000, ¿cómo hago? Con la 1 de X o la 1 de Mar 2N, ¿cómo se hace esto? Y entonces fue muy enriquecedor porque yo de repente pasé a los años, de estar simplemente de ser un mero oyente a poder poner ahí encima de la mesa mis conocimientos, sobre todo muy asociado a partes tecnológicas, que quizá donde ellos se veían
más limitados, ¿no? Pues tanto todo lo que sea proceso en ordenador como proceso de nuevas tecnologías y ese uso del flash, ¿no? Y fue muy divertido sentirme en la otra parte. Porque al final estaba yo también aportando, ¿no? No era solo escuchar lo que te estaban contando, sino que era poder aportar con gente muy potente. O sea que eso es enriquecedor y yo creo que muy recomendable. Todo lo que sea que la gente que pueda empezar, intente hacer unas prácticas o intente estar en un equipo de trabajo de gente muy potente, yo sí que lo recomiendo porque al final es realmente como vas a aprender, esa es la experiencia, esa es la realidad. Cuando tú ves en vídeo, por ejemplo, tú ves la primera vez un Russian trabajando, ¿no? Cómo está un foquista, cómo está no sé qué. Eso es, puedes ver 1000 vídeos de YouTube, pero hasta que tú no lo ves en directo, no vas a decir, ostras, esto se hacía así, así, así. Han tenido un problema, porque claro, ahora vibraba, ¿por qué está vibrando el Ronin 2? ¿Por qué está haciendo no sé qué? El follow focus no está bien enganchado, con la vibración se ha soltado. Fíjate, hasta que tú no estás en el meollo, No, no, no es cuando totalmente. realmente empiezas a aprender, a sentirte cómodo, llamémoslo así, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, También yo, sí, dime, dime, no, dime, dime. dime, dime, dime. También yo creo que esto, ¿sabéis qué pasa? Que, o yo lo veo, por ejemplo, ahora, creo que es una cuestión de egos. Creo que primero hay que ser humilde y hay que saber que hay que empezar desde abajo. Y hay mucha gente que ahora, sobre todo con redes sociales, por tener unos determinados seguidores, piensan que pueden acceder ya, pasarse todos los estadios, ¿no? Primero hay que aprender. Lo siento, hablando mal y pronto, hay que comer mierda, que es lo que hemos hecho todos. O sea, yo he comido muchísima mierda en mi vida, lo puedo decir bien claro y bien orgulloso porque no ha sido fácil llegar hasta aquí y he tenido que hacer muchísimos esfuerzos y quiero un poco plantearlo, ¿no? La gente ahora hace unas fotos en Instagram y se piensan que ya todo es fácil y no lo es. Entonces, vamos a ser un poco coherentes y vamos a aprender con gente que pueda enseñarnos, vamos a aprender de nosotros mismos con lo que bueno vaya surgiendo en base a nuestra experiencia, pero sobre todo vamos a ir direccionados con respeto también hacia otras personas y sin menospreciar otros trabajos. Sí, y por una parte estoy muy de acuerdo porque yo me estoy encontrando a gente, amigos míos, que más jóvenes que, bueno, me han visto lo que yo hago, que tampoco es un nivel excelso, pero les gusta y decían, ostras, es que yo quiero estudiar audiovisuales, lo han estudiado, se han comprado sus cámaras, han hecho cosas y ahora que ya han llegado a la mayoría de edad, que tienen que empezar a currar, se piensan que ya les van a venir los trabajos como nada o no quieren hacer una cosa porque dicen, va, yo esto no lo quiero hacer y es como en plan, por una parte está bien porque es como selección natural, ¿no? La gente va cayendo, entre Sí, comillas, y al final es lo que dices, es que, chaval, si tú mismo estás diciendo que has comido mierda, pues yo estoy comiendo aún más mierda. O sea, es como en plan, no sabes que vas a tener el típico cliente que te va a exigir un montón, que te va a pagar 4 perras, entre comillas, pero que a ti te va a servir para aprender, para desarrollarte, para seguir creciendo, para cualquier habilidad. Y la suma de todo esto al final te hará ser, pues, bueno, resolver mejor los problemas, es detectar mejor qué clientes te interesan y cuáles no. Bueno, una serie de cosas que no te... Vivimos en una sociedad en general, yo que también soy entrenador de baloncesto, en que no hay paciencia. La inmediatez, lo que nos estará provocando el TikTok, el Instagram, el todo al momento, pum, pum, pum. Ya no hay niños que quieran tocar la guitarra. ¿Por qué? Porque si no dedican un año para aprender, lo necesitan todo ya. Entonces, esto va a hacer mucho daño a la gente joven y por contra también a nosotros, pues bueno, por contra tendremos clientes que lo quieren todo ya y que se piensen que es fácil ya, y por otra tendremos quizá más oportunidades porque habrá menos competencia detrás con paciencia. Es como un juego raro. está claro, tienes totalmente razón. El tema de la inmediatez es algo que nos frustra, que nos exige mucho. Desde la pandemia, de hecho, se ha vivido mucho más, ¿no? Querías algo y estaba Amazon y te lo traía isofacto. Entonces la gente se piensa que como con su móvil hace una foto, todo puede estar subido ya, ¿no? Y nos ha hecho trabajar mucho en sistemas súper ágiles de envío. O sea, yo normalmente selecciono en cámara y lanzo a FTPs, a servidores, a todo esto y no retoco. Y las fotos las tienen en el acto. O hay veces que los editores se conectan a mis cámaras, para que os hagáis una idea. Es una inmediatez que es una locura, ¿no? Por eso también un poco es cuidar siempre, yo lo digo siempre, el ser profesionales y trabajar muy bien en el campo, porque si tú haces una buena foto, se podrá enviar sin ningún problema, pero si haces una foto que está sobreexpuesta, movida o mal encuadrada, esa foto no la podrás enviar de forma directa, no seremos profesionales. Y hay mucha gente que ahora destina mucho tiempo y dice, va, esto luego lo retoco en Photoshop. Yo no tengo tiempo muchas veces de retocar en Photoshop. Cuando disparo, esa foto tiene que ir directamente a publicarse.
Entonces tiene que pasar por un buen proceso de toma, que al final yo lo que me mola es ser fotógrafo y yo quiero hacer bien mi trabajo, no estar luego en el ordenador haciendo otras cosas. Para que te hagas una idea, con esto de los inicios, hay gente que lo sabe, yo creo que lo he contado en alguna charla, pero no sé ahora mismo, tampoco lo he difundido mucho yo, donde aprendí a congelar sujetos fue en una acuópolis, en un parque acuático. Básicamente mi trabajo era esto, durante todo un verano llegábamos a primera hora, montábamos los líquidos en una máquina de revelado, nos íbamos a todos los toboganes y todo esto, abrasados, o sea, nunca he tenido unas marcas de unas chanclas más duraderas en toda mi vida, creo que duraron 12 meses. Tiramos en carrete, solo podíamos tirar una foto, ¿vale? Y en esa foto tenía que estar un niño, una niña, su padre, su madre o quien fuese, gritando, pasándoselo en grande, congelado perfecto y encuadrado perfecto, porque esto era carrete, o sea, fíjate, entonces yo, claro, ahí es donde aprendí, realmente, ostras, tengo que enfocar, voy a enfocar la cara, estábamos enfocando con cámaras de carrete en aquel entonces. De ahí nos íbamos a revelar y de ahí nos íbamos a venderlo. Aproximadamente salía a salir a las 10:30 de la noche, a las 11, y a lo mejor entraba como a las 8 de la mañana, algo así. Un trabajo que, bueno, se puede hacer de una manera u otra, que entonces se hacía ahí, estamos hablando de hace casi 21, 22 años, pero que sí que me aportó mucho y son trabajos difíciles en los que hay que estar, en los que no te puedes ir al segundo día. Yo aguanté toda una temporada sin ningún problema, hubiera aguantado 5 si hubiera sido necesario y si hubiera tenido que necesitar para comer. Pero la gente se cansa. Y yo lo que veo es esto, que la gente joven muchas veces aguantarían un día en el Acuópolis y dirán, esto es una mierda, me voy. No, no es una mierda, es una oportunidad. Estás cobrando más o menos, pero todo lo que se está enseñando, esta posibilidad de aprender a vender tu trabajo, porque yo lo tenía que vender, de aprender a revelar tu trabajo, porque nosotros lo teníamos que revelar en aquel entonces a mano, evidentemente, en una máquina, y de aprender a conseguir el máximo rendimiento solo de un disparo, es una experiencia que no vas a conseguir en ningún otro sitio ni ningunos estudios que realices. Y fíjate que fácil se condensa. Pero claro, ¿a quién le gusta estar pasando calor durante 12 o 13 horas oliendo a químico y vendiendo tus fotos? Eso a la gente de ahora, lo que tú dices, le cuesta, porque no es inmediatez, no están viendo que tengan ya tanto dinero para comprarse una cámara y le gustaría estar haciendo una foto para Porsche. Ya, evidentemente. Es un proceso. Y yo creo que el proceso, no, lo que tú dices, no hay que meterle como cuando eres un audio en el WhatsApp al por dos. No, tío, tienes que ir al 1 de velocidad y durará lo que durará. Y habrá gente que sea muy buena, que ese proceso lo afronte muy rápido, y habrá gente que sea menos buena, que ese proceso se tenga que alargar, pero que sean coherentes de que tiene que pasar un tiempo, ¿no? Vale, vamos a hablar un poquito de lo que es tu workflow en un shooting para una marca o para un atleta. Entiendo, es mi percepción, quizá me equivoco, que donde hay mucha preparación es en la preproducción, porque con marcas seguramente no, debes tener más libertad de horarios, pero con atletas, por lo que yo tengo entendido de algún caso que he conocido, te viene el atleta 1 minuto y medio, 2 minutos, tienes que sacar las fotos perfectas y ya está. Entonces, ¿cómo es un workflow de un día a día tuyo? Bueno, pues tienes cosas de todo tipo, ¿no? Ahora cada vez más, como ya sí quizás son marcas, se planifica todo mucho más, ¿no? Se planifica bien una localización, se planifican bien unos horarios, los atletas vienen desde la marca, entonces al final vienen también comprometidos porque saben que es algo importante para ellos, ¿no? Si tú estás patrocinado por una marca y la marca te dice que tienes que estar 8 horas, tendrás que estar 8 horas. Es lo que tú has firmado en un contrato. Entonces, sí que es cierto que está más regularizado o asentado, ¿no? Lo que intentamos siempre es que se haya hecho una buena localización, se hayan solicitado bien los permisos, que no tengamos problemas de que no te llegue nadie a mitad de sesión y te diga, oye, que es que aquí no podéis estar. Esto en un ámbito más profesional se evita, todo está con permisos y todo está muy calendarizado, muy agendado, llamémoslo así, ¿no? Por horarios. Ahora se para, ahora entra tal deportista, ahora sale tal deportista. Con este vamos a hacer fondo oscuro, con este fondo claro, con este vamos a cambiar la iluminación que es media hora. Todo está muy, muy, muy cerrado y muy planificado como tal. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Por ejemplo, hablando de sesiones muy rápidas, por así decir, o workflows muy estresantes, para que os hagáis una idea, yo no soy muy entendido en fútbol, pero hace unos años, hace ya muchos años, me tocó ir a Londres a disparar a un tal Cesc Fábregas. Yo sí que es cierto que
no controlo mucho de futbolistas, que es algo que también me mola, porque cuando hago una sesión con ellos no me pongo nervioso. Las únicas veces que me he puesto nervioso ha sido, por ejemplo, con Kylian Jornet o con Fito de Fito Fittipaldi, ¿no? Que son gente que, bueno, que me ha llamado siempre mucho la atención. El caso es que me envían a Londres a hacer unas fotos con Cesc Fábregas y vamos en el metro, aparece en la portada del periódico, me dice la chica, la maquilladora con la que iba para el trabajo, me dice, oye, creo que es este y tal. Llegamos al campo, una foto grande de él y claro, ostras, este debe ser bueno, debe ser bueno. Entonces llegamos al estadio y solo teníamos 4 minutos para hacerle la foto. 4 minutos. A consecuencia que yo lo que recomiendo siempre a la gente es tener mucho control sobre nuestro material. O sea, saber perfectamente dónde se cambia el ISO, dónde se cambia el autofoco, a ver dónde se formatea la tarjeta, todo, porque en 4 minutos pueden ser los 4 minutos más eternos de nuestras vidas o los más rápidos. Entonces, si hay algo que tú no tienes bajo control, te va a penalizar, llamémoslo así, ¿no? Entonces, yo siempre he sido muy técnico y tenía todo bajo control. De hecho, tenía tanto bajo control que me sobró 1 minuto y medio, porque ya no pude hacer más. O sea, hice lo que pude hacer. O sea, este señor lo pusimos allí, le hicimos 4 fotos y ya está, enfocadas, con diferentes diafragmas, más o menos desenfocado. Era una foto estática, o sea, no tenía una velocidad para que no se moviese ni vibrase la cámara y ya está, no pude hacer más, ¿no? Entonces, hay flujos de trabajo en los que te tienes que adaptar a lo que haya, te dan una ventana horaria de 5 minutos, 20 minutos o 15, que esto suele pasar mucho con gente de agenda muy ocupada, donde tienes que tener las cosas muy claras y previamente tener en tu cabeza 4 o 3 opciones de lo que va a pasar. Hacerte esa historia previa, ¿no? Vale, pues le voy a hacer un retrato, vale. Si de repente el manager me dice que no le puedo hacer un retrato porque tiene un grano y no se le puede ver la cara, venga, me voy a un plano medio, vale. Para el plano medio voy a meter un flash por un lado, que me eche una ayuda a quien venga conmigo y voy a recortar esa ventana, tal. Lo que sí que suelo hacer es que aunque me dejen muy poco tiempo para hacer las fotos, sí que yo intentar estar, imagínate, 1 hora antes en el sitio, en la localización, para prever, ¿no? Analizar. Y si no, ya no me dejan estar en la localización y solo tengo los 4 minutos entrando a una localización nueva y con este sujeto, pues entonces es ya un challenge brutal, es como una gincana. Básicamente es que ya no somos ni fotógrafos ni videógrafos, es simplemente resolver un problema que te están poniendo encima de la mesa. Entonces te adaptas a lo que haya, pero como tú ya sabes los parámetros, dónde se cambian en la cámara, sabes cómo va a funcionar, sabes que si a 1600 ISO no va a tener ruido, sabes determinadas cosas que te van a ayudar a hacerlo bien, pues vas a ir tranquilo. Entonces yo ya cada día me estreso menos, hago lo que puedo, yo siempre digo que en los shootings hago lo que puedo, he dado el máximo de mí. Si no se ha conseguido más imágenes porque no estaba bien estructurado, no había material suficiente de atrezo, pasaba algo, pero yo he intentado dar el 100%, no es mi culpa. Esto sí que es cierto que la gente se lo echa mucho a las espaldas, ¿no? En los flujos de trabajos rápidos salen muy jodidos mentalmente, que esto también es una cosa que teníamos que comentar, que es esa estabilidad mental que tenemos que tener los fotógrafos y las fotógrafas, ¿no? Y los videógrafos. Eh, Te tiras todo a tu cabeza, ¿no? A tu espalda. Joder, ahora no ha salido bien la sesión, tal. Debería. Bueno, has hecho lo que has podido. Y ha habido muchos más factores que tú no puedes controlar que han fastidiado a lo mejor una sesión. Entonces, no siempre va a ser nuestra culpa y no hay que fustigarse. Es un poco lo que yo recomiendo a la gente. Sí, está claro. Y además, ya no es por el hecho de que creas que lo has tenido que hacer mejor o peor, es porque a veces la gente no se da cuenta de que resolvemos muchos problemas en una sesión o en una filmación o cosas que nosotros no controlamos. Que nosotros nos podemos equivocar y podemos no tener controlado algo que deberíamos haber tenido controlado, pero muchas veces salen imprevistos que tú no puedes controlar. Que cuentes con, me invento una chorrada, que cuentes con que hay que tener estos enchufes y de golpe uno no funciona y ya pierdes una fuente de alimentación que tú tenías por, yo qué sé, por lo que sea. Da igual, muchas cosas que luego, más que fustigarte por el hecho de que crees que no has dado el 100% de ti, es porque nosotros somos, por norma general, perfeccionistas. Y buscamos que decimos, hostia, he tenido la oportunidad de hacer una foto, de grabar esto, y si hubiera hecho esto, si hubiera tenido esto, hubiera quedado mejor, no sé qué. Y es más para mí, creo, ese peso mental que nos llevamos, el hecho de creer que podría haber sido mejor el producto final que lo que realmente era, por presupuesto, por tiempo o por cualquier cosa que pase. Eso es, yo creo que esa es muy buen comentario porque al final, en mi caso, soy un perfeccionista llevado a extremos de locura. Entonces nos autoexigimos. Muchas veces, de hecho, nos autoexigimos más que el propio cliente. Había alguna vez en alguna sesión
Me ha llegado a decir el cliente, ya está. Y he dicho, no, no está. No está. Quedan 2 más porque no me gusta cómo está la posición del pie, no me gusta cómo está la pala, no me gusta tal. No, no, que ya está. No, no, no. Si puedo. ¿Hay tiempo? Sí, las disparo. Es una autoexigencia, ¿no? Es decir, no, tío, no me gusta. Quiero rizar el rizo. De hecho, siempre un dicho que cuando un fotógrafo dice que es la última, quedan 5. Porque tú tiras la última y ahora analizas y dices, joder, es que lo puedo hacer todavía mejor. Voy a refinar. Espera, cierra un poco la pala de ese foco, vamos a hacer no sé qué y tú mírame un poco más aquí. ¡Pum! Quedan 6 más normalmente. Porque no nos conformamos, nos gusta. En general, también los clientes muchas veces juegan con esto. Nosotros somos apasionados de esto. O sea, es un lujo poder trabajar en lo que trabajamos, es un lujo poder expresarnos a través de una cámara y la gente se aprovecha de eso. Pero a nosotros nos va a la fiesta y nos gusta también eso, ¿no? Entonces, joder, simplemente por no haber movido un poquito una tela, me estás diciendo que no voy a conseguir el fotón. Se mueve. Sí, a veces que no hay tiempo y evidentemente hay que adaptarse a lo que hay, pero es eso, una cuestión de profesionalidad, autoexigencia también, ¿no? Que eso no significa que todo el mundo lo sea, a todos los fotógrafos, porque hay gente que va. O sea, que por una parte también admiro la gente, sean fotógrafos o no, que son capaces de ir a su trabajo, hacer lo que tengan que hacer o las horas que tengan que hacer, salir y desconectar. A nosotros, al menos a mí nunca me ha pasado, sea en fotografía, en vídeo o cuando yo trabajaba de pequeño en el Decathlon porque quería sacarme un dinero para algo. O sea, salías y pensabas, ostras, y aquí podrían mejorar esto y entonces, bueno, siempre estamos pensando. Entonces, a la gente que le pase esto, que es común y que está aprendiendo, hay el famoso síndrome del impostor, ¿no? ¿Cuándo yo puedo, con mi bobina, llamar a la puerta de una empresa o de un estudio, una productora y decir, yo soy Dani y hago esto? Porque para mí nunca habrá un momento. ¿Me explico? Yo creo que es difícil muchas veces. Mira, yo si te soy sincero, lo digo mucho además, ninguna de mis fotos me gusta. O sea, yo ahora tú ves mi portfolio y cambiaría cosas de todas, o no pondría fotos que a lo mejor he puesto. Entonces yo creo que ¿cuándo estás preparado? Cuando el entorno, el contexto te lo dé. Al final, bien sea una verificación en una red social, bien sea la familia o bien sea otros compañeros que puedan opinar sobre tu portfolio. Gente con, digamos así, con conocimientos o, por un lado, yo creo que tienes que tener varias audiencias, ¿no? Alguien que estéticamente te diga que mola o no mola. Alguien que técnicamente te diga que mola o no mola. Y alguien que comercialmente te diga que mola o no mola. Esas son las 3 variantes, ¿no? Porque al final, cuando tú estás en casa, tus padres muchas veces te van a decir, joder, cómo mola esto, ¿no? O sea, te lo has currado muchísimo. O vaya una mierda. Tus amigos te van a alabar a lo bestia. No, wow, has hecho fotos de tal coche, es increíble. Ya, pero técnicamente, ¿cómo las ves? No tienen ni idea. Entonces, la parcela técnica también mola. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces es difícil, ¿no? Pues lo que hablábamos antes, es muy difícil estar sentado en una mesa con otra persona al lado que tenga una capacidad suficientemente crítica y conocedora del entorno como para darte un feedback bueno sobre tu trabajo y que ya te diga, estás preparado. O sea, esto suéltalo ya a una productora que es un trabajo muy bueno. Entonces yo creo que lo que quizá a lo mejor se puede hacer es, por un lado, recibir el feedback familiar, por un lado, recibir el feedback de amigos y a lo mejor hay que llegar a hacer hasta una mentoría, contactar con alguien o una productora y decirle, oye, ¿os importa que nos sentemos? Este es mi trabajo. ¿Me podéis dar un feedback? Yo creo que hablando se entiende la gente y cuando se es humilde la gente responde. Entonces, muchas veces puede ser así. Si tú entras, conozco gente que se ha dado muchas leches porque han entrado de capitanes mayores del reino y dice, no sé qué, y han llegado a la productora y han dicho, si no sabes trabajar con esta cámara, creo que no vas a hacer una producción profesional, imagínate, o nunca has trabajado con un follow focus. Entonces, ¿cómo vas a trabajar con lentes de cine si en esta producción se usan lentes de cine? A consecuencias, yo creo que es mejor ir haciendo buenas relaciones y ir consiguiendo ese feedback. De hecho, ahora lo que es el apartado, yo creo que de las mentorías, antes era algo que no existía y ahora está como muy de moda. Entonces, a lo mejor puedes llegar a un filmmaker muy bestia y decirle, oye, podemos hacer una mentoría, nada, simplemente necesito que hagas un análisis. En Canon, de hecho, nosotros hacemos chequeos de portfolios, revisiones de portfolio. Una de las cosas que hacemos a veces los embajadores como tal es, en eventos, hay gente que puede presentar su portfolio y nosotros, desde toda la mayor humildad del mundo y con nuestro criterio y nuestra experiencia personal, decir lo que puede funcionar y lo que no. Y esto les viene muy bien a la gente. No te haces una idea lo agradecida que se queda la gente después de un check de portfolio porque es como, ostras, me has abierto el mundo.
Y simplemente era porque a lo mejor solo has metido fotos verticales. ¿Pero por qué metes solo fotos verticales? Que no es todo social media. Mete horizontales también. ¿Por qué solo has metido fotos de retrato? ¿No tienes de estilo de vida? Fíjate cómo puede ser muy interesante. Entonces yo buscaría esos perfiles. Por un lado, los que te van a adorar la píldora, que son tus familiares en general, que todo va a estar muy bonito, va a estar precioso y tal. Tus amigos, y luego a lo mejor este tipo de mentorías que cada vez existen más. Ya te digo que Canon lo potencia mucho y nosotros como embajadores muchas veces en eventos se hacen revisiones de portfolio, pero directamente a lo mejor tienes que llamar a un filmmaker bueno y decirle, oye, ¿cómo ves esto? Eso yo creo que para alguien que está empezando puede ser muy interesante, ¿no? Además, a lo mejor quizás lo valora también la otra persona que está al otro lado y te puede dar hasta una oportunidad, porque a mí si me llama alguien que diga, ostras, quiero que tú revises mi portfolio, pues hombre, si a lo mejor algún día tengo algún curro que pueda compartir, pues te voy a llamar, porque has tenido Claro, esa iniciativa, otra gente no lo tendrá. claro, claro. Y hablando ya de gente que está empezando eso, es muy distinto hablando ahora de fotografía, por ejemplo, o de vídeo, el que va a un evento, graba el evento, la fotografía del momento, que es una fotografía o un vídeo más, digamos, pues eso, ¿no? RAW, que le diríamos, ¿no? Sin flashes, sin nada, es simplemente tu cámara, tu videocámara y grabar, luego editas y entregas. Pero para alguien que quiere meterse en el mundo de la publicidad, donde ya para mí en fotografía ya hay un despliegue, hay unos flashes, una técnica detrás, hay un equipo que tienes que llevar, tu mochila con cámaras, los flashes, luego el modelo, la modelo que tienes que saber seleccionar porque al final forma parte del portfolio, que si luego hay un make-up artist o no, una maquilladora, lo que sea, todo esto. Y ya no te hablo entonces de vídeo, si quieres hacer una producción más o menos interesante para empezar a meterte en el mundillo, que ya pues que si foquista, que si el asistente de cámara, el gaffer que te coloca las luces o no. Cuando tú empiezas, esto lo haces solo. A no ser que tengas el típico amigo o amigo de un par de amigos flipaos que te acompañan a todos lados. Eso abruma también para... Y creo que puede ser también una barrera para gente que quiere dedicarse a ello. El hecho de, vale, yo puedo tener el material alquilado, comprado, lo que sea, pero mover toda la infraestructura esta para un passion project, que al final es lo que te va a hacer dar tus oportunidades de trabajo. Y yo que llevo años, a veces me cuesta decir, hostia, tengo que hacer esto, pero sé que necesito manos y estas manos cuestan mucho de conseguirlas. ¿Qué consejos darías? O eso, o me mierdo dos semanas y voy solo a hacerlo todo. No sé si me explico. Bueno, yo creo que al final es una cuestión de invertir, ¿no? Creo que hay que entender que es una inversión a futuro, ¿no? Yo he sido monitor de montaña durante muchos años. Desde los 16 años que hice un curso de mediado social, empecé con una asociación y he estado hasta los 30 y poquitos siendo monitor de montaña. Ser monitor de montaña fue lo que me pagó mi primera cámara profesional. Entonces yo trabajaba como monitor de montaña para pagarme mi primera EOS 3 de película, que era mi cámara profesional. A lo que voy es, muchas veces a lo mejor tienes que trabajar en otras cosas si quieres dedicarte a esto, tienes que generar algo de dinero para invertir en equipo o invertir en una propia producción, para que te hagas una idea. Yo creo que hice fotos a todos los Seat León de mis amigos. Eran favores, pero llegó un momento que ya no podía seguir pidiendo favores, lo que tú dices. Entonces llegó un momento que si yo quería hacer un portfolio bueno de deporte o de lo que fuese, tenía que ir a un rider y decirle, oye, tengo este presupuesto. A alguien que fuese, que hubiera estudiado conmigo y decirle, oye, tengo este presupuesto, que a lo mejor es más o menos. Y dices, a lo mejor por poco dinero, pero todo el mundo se siente partícipe y al final te ayuda. Entonces, muchas veces cuando queremos generar ese tipo de contenido previo, a lo mejor sí que es cierto que hay que invertir una determinada cantidad, que todo el mundo esté a gusto en la producción, que puedan aportar y que tú no le debas nada a nadie. Porque al final, si te vas cargando de favores, al final será la leche, ¿no? Entonces, yo creo que esto es interesante. La gente que está estudiando sí que es cierto que lo tiene más fácil porque puede llegar a compañeros de estudios a pedirles que, oye, échame una mano y seguro que uno va a querer sujetar un reflector, otro va a querer ser el microfonista y el otro va a querer ser el foquista. Pero no quita que en un momento dado sea una inversión. Entonces, yo creo que es interesante crear un portfolio bueno, invirtiendo algo y además se va a notar que ha habido algo de presupuesto detrás. Sé que es difícil, pero bueno, pues es que a lo mejor en lugar de pedir a los Reyes una Play 4, pues hay que pedir 200 euros para luego conseguir pagar cosas o buscarte la vida. Es una cuestión de saber también gestionar y ser gestor, porque al final ahora en nuestra faceta la gente está muy confundida. Yo antes cuando trabajaba en una editorial era fotógrafo
Ahora soy fotógrafo, administrador, comercial, tendero, técnico de iluminación, o sea, soy muchos perfiles. Entonces, bueno, pues te toca hacer un poco de todo, ¿no? Y yo creo que en ese apartado, esta experiencia de generarte tu propio contenido, sabiendo gestionar equipos, pidiendo permisos, todo esto, cuando tú llegas a un equipo grande va a ser muy fácil, porque tú ya vas a saber, cómo han sido todos esos perfiles, vas a saber quién tiene que estar en cada posición. A lo que voy es, nosotros durante una época nos sacábamos nuestros propios permisos para hacer press kits o publis, por ejemplo. Yo quería saber cómo se sacaban los permisos. Entonces, entre varios fotógrafos sacábamos los permisos, aprendimos a sacar los permisos, aprendimos a señalizar, tal, 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 tal. No por quitar un trabajo a una productora, sino simplemente porque ahora cuando a mí me diga alguien, tienes que hacer un shooting en 15 días, te diré, en Barcelona no da tiempo, porque si tú solicitas un permiso en Barcelona de rodaje con 15 días, no llegas a tiempo. No, pero es que no llegas a tiempo. Lo siento, no llegas a tiempo. Lo sé por mi propia experiencia. No llegas a tiempo. Madrid, puedes rasparle un poquito más. Tenemos, a lo mejor hay un contacto que a veces en 11 días, pero ya tenemos el contacto. Entonces, cuando has sido monaguillo antes de fraile, o como se diga esto, porque no Sí, controlo sí, sí, tampoco sí. mucho de la iglesia, mola porque empatizas con todos los perfiles, pero ya has pasado por eso. Pero ha sido una inversión tuya. O sea, yo quería aprender el retoque, quería aprender la señalización, tal, tal, tal. Que fíjate que son cosas que a lo mejor luego no hago porque derivo en otros equipos. Pero he invertido mi tiempo en estar en la oficina de rodajes, entender qué es lo que piden, entender si hay más dinero, si es un grupo electrógeno, si no es un grupo electrógeno. ¿Puedo poner 5 trípodes para flash o no puedo poner ninguno? Y esto además yo creo que a veces las productoras lo agradecen porque cuando te dicen, oye, ¿qué permisos pedimos? Vale, pues no te preocupes, vamos a pedir un permiso de esta manera, tal, 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 con esto. O sea, todo está desglosado y eres mejor profesional. Entonces, yo sí que recomiendo mucho que la gente se autohaga esas primeras sesiones invirtiendo algo de pasta, lo que se pueda. Si son 150 euros, pues son 150 euros, si son 1.500, pues son 1.500, pero es una inversión en ti, es como el que paga por hacer unos estudios, ¿no? En una universidad o lo que sea. Sé que es difícil, pero es que tiene que ser así. O sea, hay una diferencia brutal. Si hay alguien que se quiere dedicar, imagínate, a la moda y en lugar de haber pedido permisos en el centro de Madrid, un acto comunicado que es algo gratuito, para que tú decir que vas a estar allí fotografiando, no lo ha pedido. Llega ese día, habla con una modelo y le echan. Ya esas fotos no las tiene. Si hubiera pedido un permiso, tendría esas fotos. Al final no se frustrará, lo hará más profesional y irá a un camino más encauzado. No sé si más o menos te sirve esa Sí, respuesta, no, no, no. Sí, pero sí, me sirve totalmente porque realmente es así. Es así. Y es lo que dices tú. Además, es conocimiento que tú adquieres para cuando te vengan clientes de lo que sea. Lo típico, lo más fácil de explicar como ejemplo es el típico que no sabe cómo funcionar nada y te pide que quiere unas tomas aéreas con un dron, que en Barcelona sube un dron, ¿sabes? O locura. sea, O sea, exacto. en cualquier ciudad, esto nos pasa mucho con los drones, nos pasa mucho con los rodajes, ¿no? Hasta incoherencias de. Nos ha llegado a pasar con muchas sesiones de fotos que preguntas, ¿dónde vamos a ir? No, pues este está el sitio y tal, tal. ¿Por qué necesitas saber? Necesito saber porque existen inhibidores de frecuencias. Si hay un inhibidor de frecuencia, mi flash no dispara. A consecuencia, no tengo la sesión. Por eso nosotros, por expertise, llevábamos siempre y seguimos llevando un cable de 25 metros sincro. Y si nos salta el flash, claro, la gente no se plantea estas cosas, pero joder, ya he tenido esa problemática, ya la he sufrido. Si te estoy preguntando que dónde es la sesión, es porque me digas si existe un inhibidor de frecuencia o no. Claro, imagínate. Entonces, todas estas cosas sirven mucho para que seas un profesional quizá con más conocimientos. Y al final el desarrollar tu propia dinámica mola porque, ¿cómo decir? Te hace sentirte realizado. O sea, yo recomiendo a la gente esto, que desde cero al final hayan pedido sus permisos, hayan entendido cómo se hace, hayan hecho contacto con los modelos, hayan tal, 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 tal. Porque cuando empiecen a trabajar con productoras van a ver todo súper fácil. La productora lo va a hacer por ti, pero tú vas a poder Sí, sí. Aportar asesorar, ese. aportar o tal. No vas a estar acojonado diciendo, ostras, ¿qué pasa? Me van a preguntar, vale, pero ¿a qué hora se convoca? ¿Cuándo no se convoca? ¿Cuándo tal? Los modelos. O sea, las productoras potentes van a preguntarte cosas y si tú no sabes de nada, es complicado. Entonces yo creo que sí que puede aportar mucho a la gente, que invierta, que busque eso, modelos, que tal, que creen su propio contenido, pero que sea algo potente. Y a lo mejor que sea algo potente ha variado 300 euros de presupuesto. Claro, claro.
No te quiero robar mucho más tiempo porque está siendo una charla larga, pero te quiero hacer unas últimas dos preguntas que son quizá densas, depende de lo que tú lo plantees. La primera le hemos hablado un poquito antes, fuera de la grabación, es el tema de cómo está afectando, que también lo hablé con Fernando Marmolejo, el hecho de que cada vez haya más acceso a equipamiento a un usuario normal y corriente, que cada vez es más fácil que una persona se pueda comprar una mirrorless de Canon, de Sony, de lo que sea, y que, por ende, sobre todo en la fotografía deportiva pura y dura, no quizá tanto lo tuyo porque requiere unos conocimientos y un equipamiento superior, pero bueno, yo me he encontrado ir a un evento que a mí me han pagado para hacer el video recap de ese devenimiento, pero hay gente que va allí y también hace sus vídeos o sus fotos y como que luego las da gratis, las suben a los atletas porque, bueno, pues porque es guay y porque es su hobby y la gente se aprovecha de eso. Entonces hay una bajada de precios importante. ¿Cómo se puede combatir eso? ¿A ti te ha afectado? La realidad es que a mí directamente, como comentábamos quizá antes, no me ha llegado a afectar, pero porque siempre he trabajado con un cliente determinado. Sí que me ha podido afectar en perder algún presupuesto porque venga alguien que ha bajado muchísimo más. He tenido experiencias muy llamativas de alguna marca en concreto, de hecho, que llegara a decirme que ya no trabajábamos más por un tema de presupuestos y al mes y medio volverme a llamar para hacer la sesión que había presupuestado. Y entonces decirle, ¿qué es lo que ha ocurrido? No, bueno, es que ha venido más ropa. No, dime por favor, si somos sinceros, si somos clientes, o sea, cliente, trabajador, tal, como quieras llevar esta colaboración, ¿qué es lo que ha ocurrido? No, bueno, pues es que no funcionó bien, ¿vale? No funcionó bien, ¿vale? Es que estaba haciendo un catálogo con un paragüitas y un flash de cámara. Claro, yo te estoy montando un estudio portátil en tu localización con 2 generadores de 1200 vatios, 4 cabezas de flash, más tal, 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 tal. Claro, quedaban bonitas, ¿no? Sí, claro, lo otro quedaba bonito, no. Bueno, es que es una cuestión de presupuesto, de expertise, de dinero. O sea, estás cogiendo a... Esto la gente, yo por meterme un poco con el fútbol, que no soy muy futbolero, la gente con el fútbol lo ve muy claro, ¿no? O sea, tú quieres que un tío meta goles. Bueno, pues ese tío costará tanto, ¿vale? El que cuesta menos y que se juega de otra posición no meterá los goles. Entonces, yo creo que existe, primero esto, que las marcas tienen que hacer un buen casting con estos portfolios y ver quién está en un nivel, quién está en otro, qué te va a ofrecer uno, otro, y por un presupuesto u otro. Eso es lo primero, ¿no? Y luego, la gente que está entrando siempre tiene que entender que hay que cobrar el trabajo. Yo para que te hagas una idea, cuando yo empecé, esto lo cuento de vez en cuando, no me extiendo mucho, estando estudiando, nuestra profe de fotoperiodismo nos dijo, hacer unas fotos, tenéis que entregar unas fotos que puedan llegar a estar publicadas en un periódico, ¿vale? Entonces, bueno, mis compañeros pues se iban a hacer fotos hubo una huelga de basuras, a unos ancianitos y tal, y luego las pegaban en un Word, o sea, hacían un texto, lo pegaban y decían, ya, este es mi trabajo en un archivador. Entonces yo dije, no, yo le voy a entregar a mi profesora un periódico. No sé cómo lo voy a hacer, pero yo voy a publicar en un periódico por primera vez en mi vida. Y entonces, llamando, ahí no existía ni WhatsApp ni nada, eran teléfonos fijos de sitios. Consigo ir a un sitio, otra vez relacionado con el fútbol, hago unas fotos a Camacho, el entrenador de la selección española, y cuando estoy haciendo esas fotos en ese evento, me da un tío por la espalda y me dice, oye, no tengo fotógrafo, te compro las fotos. Pero si es un carrete esto, si no sé ni si ha salido. Te compro las fotos. Me da igual, pero las necesito para publicar, porque además era el periódico de donde yo vivía y tal. Yo me voy corriendo, revelo las fotos por la noche, tal, llamo a ese número al día siguiente, le digo, tengo 3 fotos o 4 que son utilizables y tal. Vale, perfecto, pues las compro. Y yo digo, no solo necesito que las compres, digo, necesito que las firmes, digo, para que aparezca reconocido que soy yo en el periódico el que ha hecho este trabajo. Entonces, al final, el tío, claro, me dice, sí, hombre, lo de firmarlo es lo de mínimo. Pero yo aparte le dije, hombre, ya que es un trabajo, me lo vas a pagar, aunque yo sea un estudiante. ¿Por qué tengo que estar yo destinando mi dinero aquí si tú vas a utilizar, vas a lucrarte, vas a salir en un periódico que tú vas a vender? Entonces me pagaron las fotos, publicaron la foto y yo le llevé a mi profesora el periódico que lo puse encima de la mesa. A consecuencia, lo que voy con todo esto, eran mis primeras fotos, pero yo ya cobré. ¿Por qué no vas a cobrar un trabajo? ¿Por qué tienes que regalarle a una marca o a alguien nada? Aquí nadie regalan, ellos no regalan marca, ellos no regalan ropa o no regalan cámaras porque tienen que comer y nosotros qué pasa, no tenemos que dar de comer a nuestros hijos o lo que sea. Entonces, siempre, yo que sí que abogo a la gente, cuando doy algún curso de gente un poquito que está empezando, es siempre hay que cobrar.
Más, menos, pero siempre hay que cobrar unos mínimos que te cubran tus desplazamientos, que te cubran tus comidas, que te cubran si se cae la cámara y marcar unos estándares mínimos. Bueno, pues tú sabes que vas a hacer este estándar de calidad, pues vas a poder cobrar hasta esto, pero que no les dé vergüenza cobrar porque al final están tirando muchas veces el trabajo de otras personas a la basura y al final, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces están dando hostias ellos mismos porque están metiéndose en berenjenales que no saben gestionar por muy poco dinero y al final les salpica, porque tiene una movida con ese cliente. Y desde aquí, antes lo comentábamos, transmitir que cuando hay un trabajo real, cuando estás ya haciendo trabajos en la calle y no es una pareja de novios, el resto de la gente te pide un acuerdo. Y muchas veces firmamos contratos. Si tú no entregas esas fotos, puede haber una penalización económica. Y esto ya empieza a ser interesante. Entonces, claro, tú imagínate que has hecho unas fotos mal, y dices, bueno, no las cobro, que las has hecho mal. No, no, es que no has entregado bien tu trabajo, te vamos a penalizar con tantos mil euros. Encima de que no has cobrado bien tu trabajo, no lo has hecho bien, y encima te va a caer una multa de 5, 10.000, 15.000, lo que quieran, porque no has cumplido con tu trabajo. Entonces, igual que ellos te van a exigir, vamos a exigirles nosotros también. Gente que tiene unos conocimientos, que ha estudiado, que tiene un bagaje en la fotografía, sea más o menos, estás pagando tu cámara, tu tarjeta, tus conocimientos, cóbralo, porque al final va en contra de ti. Cuando en el momento que tú te haces el primer trabajo con alguien y te quedas anclado en una horquillita, siempre va a decir, ah, mira, este es el de los 50 pavos. Siempre voy a llamar Sí, a este. sí, sí, Nunca vas totalmente. a poder crecer. ¿Con qué cara luego tú le dices a esa persona, a ese cliente, oye, no, que es que no son 50, que es que ahora quiero cobrar 250 porque tengo que vivir, que me apetece pagar Netflix o me apetece pagar el móvil o dar de comer a mi hijo? Ya no va a haber retorno porque no lo van a entender. Entonces vamos a intentar ser coherentes, negociar siempre desde el primer momento una cifra con la que estemos a gusto, que nuestro trabajo se vea recompensado y no fastidiar quizá al resto. La realidad es que meterse ahora en la fotografía es fácil, lo hablábamos antes y yo lo digo muchas veces, ¿no? O sea, la fotografía no es una actividad muy técnica, como el ejemplo que te ponía antes, no es desarrollar o calcular la presión que tiene que tener un puente que cruza un fiordo en Noruega. O sea, estos son 3 parámetros que si eres un poco avispado y si has visto unos cuantos videotutoriales puedes llegar a hacer fotos. Otra cosa es que sean fotos mejores, sean fotos peores, sepas tratar a un cliente, sepas tratarle mejor o peor y sepas retocar una foto o sepas hacer una entrega correcta. Son más cosas de lo que parece, ¿no? Pero la foto, en general, casi todo el mundo puede llegar, más o menos, si es un poco avispado, a conseguirla. Hay más parcelas de lo que estamos comentando detrás. Pero yo creo que hay que tener mucho cuidado. Lo primero es, se recomienda a todo el mundo que lo haga legal, que se dé de alta. La primera vez que te das de alta de autónomo tienes unas subvenciones. Sabemos que el autónomo en España no es uno de los grandes agraciados, evidentemente. Nunca se valora nuestro perfil. Aquí se discuten muchas cosas y nunca se valora el tema de ser un autónomo y al final somos los que más pringamos muchas veces. Pero igual, siempre que sea todo más o menos legal, aunque te toque pagar 80 euros de autónomo, que son los primeros años por un alta autónomo, tú tienes que ir a un trabajo y estar dado de alta, porque si a ti estás en un rodaje y se te cae una escalera en la cabeza y no estabas dado de alta, es un problema para ti y para todos los que estaban allí. Entonces, creo que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que como son cosas que no se ven en los institutos o que no se enseñan, la responsabilidad que puedes llegar a tener, lo que aportas cuando pagas al Estado, lo que puedes fastidiar a tus compañeros o no, es una cuestión de moralidad y de un ejercicio que no se hace. Entonces la gente pues le da igual, tira los precios, va allí y lo hace como puede, sin darse cuenta de que no van a contar a lo mejor en la siguiente con él o que está fastidiando a gente que lleva años haciendo ese trabajo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una cuestión un poco ya interna de cada uno, de saber qué se está haciendo el bien o el mal y cómo se está haciendo. Sí, sí, totalmente. No sé si más o menos es un resumen Sí, sí, no, no. relativamente... Es súper bueno. Y ahora sí que te pido un pequeño resumen de lo que te voy a decir Sí, ahora, porque esto sí que es algo que incluso me he planteado, porque lo hablé con Fernando y lo he sí, hablado un poco contigo, y creo que daría para una sesión de podcast entre 3 o 4 hablando de eso. Es el tema de los precios. En el sentido de que, ¿cómo lo digo? ¿Cómo de transparente o cómo puede alguien saber o reconocer cuál es su valor de mercado y el valor de mercado que hay? Porque a mí me da la sensación, he viajado en algún sitio, en Estados Unidos creo que es mucho más abierto todo, la gente comunica más lo que cobra o lo que se cobra para ciertos trabajos, por si tienes mayor experiencia, menos, aparte de luego la parte artística, que eso también es un plus individual de cada uno o como quieras verlo. Pero con Fernando lo hablábamos, que él, por ejemplo, que para mí es una persona con un nivel de trabajo muy elevado,
él mismo se daba cuenta este último año que llevaba tiempo infravalorándose a nivel económico. Entonces, ¿cómo alguien, ya no que empieza, que aún es más complicado, sino incluso gente como vosotros, quizá tú estás más asentado, pero ¿cómo puedes saber qué precios debes mover? Porque al final, aquí en España y en general cualquier negocio, incluso el nuestro, todo el mundo tira para lo suyo. Si pueden pagar menos a un fotógrafo y tener más beneficio, esa marca lo hará. Entonces, ¿cómo sabes dónde está la barrera de decir, ostras, me estoy pasando? Porque a mí me pasa, yo hago un presupuesto y a veces lo presento y digo, ¿me habré pasado? Y si me lo aceptan tan rápido, ¿me habré quedado corto? Es como... daría para mucho, pero si puedes dar un par de frases o un par de... Sí, es la eterna pregunta, quizá, llamémoslo así, ¿no? Y es lo que nos crea más inseguridad, en este caso a todos, ¿no? Si habláramos esto con Fer, que si lo ve le mando un abrazo muy grande, estaríamos 20 horas, porque Fer y yo cada vez que nos ponemos a hablar por teléfono podemos estar como 7 horas hablando por teléfono, o sea, somos dos frikis a unos niveles serios. Entonces, nada, en principio yo creo que también hay determinadas opciones. Hay clientes en los que yo directamente, ya que he generado una confianza y les digo, ¿qué hay? ¿Cuánto hay? Vale, ¿me puedo adaptar o no me puedo adaptar? Hay clientes que son muy transparentes. Hay clientes que te van a decir lo que hay realmente, porque es el fee que han destinado, en este caso, para audiovisual. Y yo tengo confianza con ellos y me lo creo y creo que nunca me han engañado como tal. También sí que es cierto que hay que saber que siempre cuando a ti alguien te contrata, muchas veces ellos sobre ti van a meter un fee, que esto parece que la gente no lo entiende. O sea, cuando alguien está buscando un fotógrafo, está haciendo una gestión, una labor de tiempo. A lo mejor tiene que invertir 5 horas, 10, 12, 3 días en encontrar un fotógrafo. A consecuencia, esa persona va a tener que cobrar por ese trabajo y va a tener que llevarse un fee. A consecuencia, tu trabajo se va a ver aumentado normalmente por una cantidad que va a venir por encima de que es de ese trabajo. La gente no lo ve muchas veces que cuando trabajas en una productora, para una agencia, lo que sea, tienen que meter una gestión por haberte encontrado, ¿no? Entonces, tu trabajo ya de por sí va a aumentar en presupuesto. Pero a lo que voy es, básicamente es quizá en un primer momento entregar con lo que nosotros nos sintamos cómodos y si el cliente no lo ve bien, te lo va a decir y si se ha caído por presupuesto, te lo van a decir también. Para el siguiente lo vas a tener, pero no empezar muy bajos porque va a ser lo difícil. Lo que tú dices, si tienes una respuesta muy rápida, venga, sí, vamos adelante, ahí ha habido algo. ¿Cómo saberlo? Pues, por ejemplo, la gente del Sport Media Club, que no sé si les tienes controlados, ellos, por ejemplo, en determinadas sesiones, hacen sesiones un poco de este tipo de mentorías, justificando o generando unas pequeñas tablas de lo que habría que cobrar por una carrera, de lo que habría que cobrar por una sesión. Entonces yo buscaría este tipo de ayudas, llamémoslo así, un poco volvemos a esa figura de la mentoría, ¿no? Asesorarnos de gente que ya lleva años en el mercado, que puede ser un club o que puede ser fotógrafos o videógrafos independientes, y decir, oye, mira, me quiero meter en el mundo de las carreras, ¿qué se cobra? Y hacer una mentoría privada también, ¿no? Y ya a partir de ahí empezar a generar, vale, pues mira, yo para este tipo de trabajo, descríbeme los trabajos, para esto yo cobraría esto, para esto cobraría esto y para esto cobraría esto más derechos. Para esto cobraría esto más el alquiler del material. Para esto cobraría esto más el día de viaje. Fíjate todas las variables que entran, ¿no? La gente, el problema, ¿sabes qué pasa? Que los primeros presupuestos suelen perder mucha pasta por infravalorarnos y por decir, joder, ¿cómo voy a cobrar? ¿No? O sea, si yo estoy viajando, no estoy haciendo otro trabajo. ¿Por qué no voy a cobrar el día de viaje? Exacto, Casi nadie mete el es día de viaje. el no conocer que hay muchas cosas detrás. El equipo que llevas, que a veces dices, es que ya lo tengo comprado, pero no, hay una amortización de ello, lo que dices tú, el viaje, las horas que pasas lejos de tu familia, por decir algo, en plan, Las que son dietas, horas, las dietas, exacto. al final la gente normalmente palma pasta. Los primeros presupuestos es posible que palmen mucha, no palmen, algo ingresan, pero palman porque podrían haber cobrado mucho más. Entonces yo creo que es interesante que se informen de todo cómo tiene que ser. Imaginaros, vamos a poner un ejemplo súper rápido. Vamos a Almería a hacer una carrera. Vale, yo tengo que viajar el día de antes. Tendré que cobrar mediodía o un día de viaje porque no estoy haciendo otro trabajo. Estoy durmiendo fuera de casa, además. Tendré que cobrar las dietas de la noche de antes, tendré que cobrar las dietas del desayuno y tendré que cobrar las dietas de la comida, que a lo mejor hay gente que te da de comer, pero otros no. Tendré que cobrar el trabajo. Y luego de postproducción, ¿cuántos días van a ser? Tendré que cobrar 1, 2 días o 3 de postproducción. Más el día de viaje de vuelta.
si vuelve al día siguiente. Fijaros. Pero esto es lo normal, que alguien que empieza va a presupuestar y va a decir, ostras, qué oportunidad tengo. Va, pues tanta pasta y por todo. Y claro, de repente se tiene que sacar los billetes. No estaban incluidos en el presupuesto. Vale, ahora estoy palmando. Le sale un curro el día de antes y tiene que decir que no porque va a esto. Ha palmado el curro del día de antes. No metió las dietas. El bocata más la Coca-Cola más no sé qué, que ya son, ahora tal y como están los precios, son 14,50, ha palmado 14,50. Y dices, empiezas a contar y dices, te has ido a Almería y te ha quedado limpio. ¿Cuánto te ha quedado limpio? 56 euros. Y dices, joder, ha sido súper rentable. Entonces, esto es un poco lo que yo creo que tienen que analizar. Por un lado, su fee como profesionales, ¿vale? Media jornada, jornada completa y horas extras. Por otro, un día de viaje, asistentes o no asistentes, dietas y postproducción. Eso es lo mínimo, minimísimo, ¿vale? Pero hay días que hasta se cobran ya las reuniones. Ahora en cualquier proyecto, yo tengo proyectos en los que me reúno 15 veces. Entonces ya yo tengo que he dicho, oye, a mí me parece genial reunirme 15 veces, pero esto genera un coste, porque ¿por qué me tengo que estar reuniendo 15 veces cada reunión una hora y media? Estoy perdiendo de hacer otras cosas, otros trabajos, bueno, o estar con mi familia o beberme una cerveza. Entonces se tiene que cobrar. Entonces, creo que hay que hacer un trabajo de reflexión individual, analizar el trabajo uno por uno, generar una tabla de precios y de todo lo que nos pueda pasar. Y sobre eso pasarlo al cliente. Si el cliente no le encaja, nos dirá, no me encaja. Si el cliente más o menos le encaja, pero va un poco alto, te dirá, bájame un poco y así podemos llegar a tal. Siempre unos márgenes, unos porcentajes. Yo no bajaría un presupuesto nunca más de un 25%, porque ya empieza a ser cantoso. Pero bueno, tienes ahí esa pildorita de un 20%, bueno, puedo jugar con eso. Menos de eso nunca lo bajaría en la vida un 50% un presupuesto, imagínate, pues es una locura, ¿no? Hasta quedas mal tú, porque dices, bueno, te estaba cobrando mucho más de lo que tal. O sea, hay que ser. La palabra quizá yo creo aquí, Dani, es ser coherente. Coherente, conocedor y consecuente. Esas son las tres palabras. Conocedor de lo que tú puedes ofrecer y lo que puede llegar a costar. Coherente con las cifras y consecuente con que si has enviado el presupuesto y te lo han aceptado, ya no hay marcha atrás. Ahora no puedes decir, ostras, es que se me olvidaron meter las dietas. Nadie te lo va, porque tú ya has enviado un presupuesto. ¿Vale? En el presupuesto también lo que yo recomiendo a la gente es que incluya las fórmulas de pago. Por ejemplo, esto es importante porque hay gente que en este sector te puede pagar a 120 días o a 160, que no está permitido, pero como nadie, a los autónomos le damos igual prácticamente a todo el mundo, pues puede llegar alguien y que te pague a 160 días. Las fórmulas de pago, si va a ser por transferencia, si va a ser por un Bizum, si va a ser por lo que sea, que quede registrado ahí. Porque luego, si todo lo cobras por Bizum, llegará a Hacienda y te dirá, oiga, usted cobra por Bizum, sí. Lo he declarado, está en factura y además está en el presupuesto que cobraba por Bizum. Vale, con eso tener siempre mucho cuidado, porque es donde te pueden pillar y con razón. Entonces, bueno, yo creo que en súper resumidas cuentas son esas tres palabras, ¿no? Consecuente, conocedor y coherente. Y entonces, hacer una pequeña mentoría, una asesoría con alguien que te diga más o menos, mira, tus horquillas, esta es la eterna pregunta que yo tengo con un mogollón de compañeros, ¿eh? Tus horquillas para como editor van de esto a esto. Tus horquillas nacional, imagínate, no estamos hablando en internacional. Tus horquillas como fotógrafo o videógrafo por jornada es de esto a esto. Tus horas extras son de esto a esto. El kilometraje, que tampoco lo contamos muchas veces, es de 0,26 a 0,35 el kilómetro. ¿Veis? Y en el momento que ya tengas eso, ya saber cada uno dónde colocarse. Evidentemente, si estamos empezando, no se nos puede ir tampoco mucho la olla. Y ser coherentes. Sí, sí. De hecho, y es para puntualizar, eso que has dicho de los 160 días, 120 o 90, lo que sea, la gente lo tiene que tener muy en cuenta, los que nos estén escuchando que empiecen en autónomos, que aunque tú cobres a 90 días, tú el trimestre lo tienes que pagar. O sea, si en ese momento te viene el trimestral del IVA o lo que sea, ese dinero lo tienes que tener, porque ya te lo han cobrado, entre comillas. O sea, en eso no te van a perdonar. En eso no te perdonan y es el gran problema que existe. Lo puedes fraccionar ese IVA, pero tú antes de cobrar no van a esperar a que tú cobres, sino que vas a tener que pagar. Hay una fórmula que se llama criterio de caja, que es que hasta que tú no has cobrado no pagas el IVA. Pero hay clientes que no lo aceptan. Entonces, tú cuando envías un presupuesto tienes que poner que vas por criterio de caja en la hora del presupuesto. Y si hay clientes que lo ven, ya no te cogen.
como no existe ninguna regulación ni ninguna persecución, Es da igual. jugártela El por... autónomo como persona individual es el que tiene que sostener toda la fiesta. Entonces esto pasa, ¿eh? Es brutal. Tener mucho cuidado porque esto pasa. Y de repente esto, gente que te paga 120 días, que no entiende, no es empática, pues no, su fórmula es algo realmente ilegal porque ya 60, 90 empieza a estar en el límite, pero 120, ¿qué pasa? Os vais a encontrar con clientes de ese estilo. Entonces, bueno, yo os recomiendo siempre que cuando enviéis las facturas, por ejemplo, los presupuestos vengan con acuse de recibo. Son determinadas parcelas que yo creo que son interesantes y tips que os van a permitir que no... Los clientes tampoco tienden a engañar, o sea, un cliente no va a intentar engañar, te vas a encontrar casos que sí, pero muchas veces es más una desidia, una he destinado el dinero de este fotógrafo para ahora este mes esto y cuando me entre un poco más de pasta lo destino para pagarle a él. Pero es raro que la gente, yo en mi experiencia no he encontrado maldad en lo que hacía la gente, más desidia, olvidos, cosas así. Tengo buenos clientes que a lo mejor se les ha podido ir a la olla y me han dicho, ostras, Jaime, que me habías enviado esto y que se me había olvidado. Eso me ha pasado. Pero no pongamos tampoco a todo el mundo en alerta de que todo el mundo es malo y tal. Hay gente buena y por suerte es la mayoría. Pero es más que nosotros tengamos esa labor hecha previa, ¿vale? Si yo lo tengo todo bien hecho, ha habido un acuse de recibo, te estoy diciendo que yo cobra 60 días y está por escrito, pues es que te cobra 60 días. Y ahora tú me quieres pagar 120, ahora sí que es tu problema, no es mío, porque yo te lo he puesto. Entonces, bueno, son esas fórmulas, ¿no? Por eso que aquello de que queden las cosas por escrito, mola y tal. Nada de llamadas telefónicas, no negociéis nunca por llamadas telefónicas, porque en una llamada telefónica es muy fácil negociar. Te pone nervioso y dices, ah, sí, sí, lo hago por tanto. Vale, ¿y eso dónde está registrado? ¿Dónde pone? Entonces, Sí, bueno, sí. son O pequeños sea, tips. daría para una charla. Algún día que tengáis tiempo os enredaré unos cuantos y haremos una charla de todo esto. Eso puede ser divertido Sí. y ahí... Genial. Y si me permites, la última, si me permites, Sí, que hemos hablado antes, ya te dejo tranquilo que sé que tienes sin mucha problema. faena. Me has comentado que ahora tú, el 90% de tu trabajo es fotografía, Sí, cuando estamos, desde mi punto de vista, en un momento en el que el cliente, aparte de que el típico cliente que ahora quiere fotografía y vídeo, que lo haga la misma persona con el precio de lo que valdría uno, que eso ya es otro tema que ya discutiríamos sí. con otra gente y otro momento. ¿Has hecho vídeo? ¿Te has sumergido o tienes pensado sumergirte en este mundo? Perfecto. Mira, yo de hecho me remonto otra vez a mi época de estudios para que veáis que quizá las decisiones que tomas muy de joven, ya llamémoslo así porque ya tengo que decir cuando era joven, te pueden afectar a un futuro. Yo en mis prácticas de imagen de grado superior le dije a mi profesora que en aquel entonces, hace 20 y pico años, que estaba todo más fraccionado, ¿no? Yo le dije que quería dedicarme a la foto y al vídeo, que no sabía exactamente, pero que quería saber de las dos cosas. Entonces yo hice unas prácticas en televisión española de cámara NG y por las tardes me iba a un estudio de fotografía a aprender a iluminar. Porque ya en aquel entonces quería mezclar las dos variantes. A lo que voy es, yo por ejemplo, como te comentaba anteriormente off the record, he estado, antes de la pandemia, era casi un 60-30, 60 vídeo, 30 foto, 40, 70-30, 60-40 aproximadamente, ¿no? Hacía muchísimo vídeo. Tenía una C200, hacía de dire de foto y cámara en un programa 3 media, de running, muchísimo branding content, que es un material que se crea directamente para las marcas, muchísimo, muchísimo. Ahora ha cambiado un poco más la variante y he vuelto a la foto, pero bueno, sigo teniendo esa estética, esa técnica y esos conocimientos de vídeo. De hecho, me voy poniendo las pilas con el RS3 Pro nuevo, cómo funciona el Revenate, cómo funciona no sé qué, aunque sea un fotógrafo, pero son cosas que tengo que saber y hay que estar a la última, que es lo que también le recomiendo a la gente. Entonces, yo creo que hay que saber más o menos de las dos cosas, pero también presupuestar o hacer el trabajo de lo que se sabe y tampoco que nos mareen. O sea, no puedo estar haciendo fotos y vídeo como loco, como si fuese un hombre orquesta, porque en algún momento de estos me generará ansiedad, se me caerá la cámara al suelo, romperé un objetivo o pasará algo, o habré borrado un clip que tenía que haber entregado o lo que sea. Entonces yo sí que os recomiendo parcelar, ¿vale? Yo puedo hacerle una labor de foto y vídeo siempre que esté parcelada, pero nunca a la vez. Imaginaros, pues si hago por la mañana, en algunas sesiones puedo hacer foto a primera hora y luego puedo hacer de foto por la tarde, no hay problema.
pero nunca combinado. Para eso a lo mejor lo que se requiere son dos perfiles, un equipo de foto y un equipo de vídeo. Entonces vamos a intentar ser relativamente coherentes. Yo sé que nos puede la ambición a veces, que todos lo hemos hecho, ¿eh? Yo reconozco que en algún momento me han dicho, ay, tírate ahora un plano de vídeo, pero vamos a ver, tío, que no tengo un estabilizador. O sea, esto es una cámara de fotos que graba vídeo, pero ahora ¿cómo lo tiro el plano de vídeo? Hay que justificar. El cliente muchas veces no lo sabe, ¿eh? El cliente va a pensar que llevamos un iPhone en lugar de una cámara en las manos. Y dice, si yo lo he hecho con el iPhone, ya, bueno, tú lo has hecho con el iPhone, pero yo con la cámara no lo puedo hacer. Entonces hay que darles una explicación coherente, ¿vale? Bueno, no puedo hacer el plano de vídeo por esto, no a lo mejor porque no quiera o no decir una palabrota tal, sino porque no tengo los elementos necesarios. ¿Sabría hacer el plano de vídeo? Sí. ¿Que no lo puedo hacer ahora? Sí. ¿Que ahora estamos destinados a hacer foto? Sí. ¿Que quieres hacer vídeo? Pues vamos a contratar 4 horas más esta tarde y hacemos el vídeo. Y a lo mejor me traigo un Ronin o me traigo un equipo de diferente o me traigo un asistente de vídeo o un foquista o lo que sea. ¿Vale? O sea que sí que es importante que se conozca esto, ¿no? Y que se fraccione muy bien el trabajo. Y que luego todo lo que vale para foto no vale para vídeo, porque las estéticas son diferentes, las ópticas muchas veces que se utilizan son diferentes, los movimientos de cámara. Entonces, bueno, hay grandes fotógrafos, grandes videógrafos, y hay gente que puede hacer foto y vídeo muy bien, pero cada maestrillo tiene su librillo. Entonces yo hay determinadas producciones de vídeo que me han llamado, háztelo tú. No, no me lo hago yo. No, pero que sí, joder, si tú sabes, sí sé, pero no voy a saber tanto como este perfil que específicamente hace vídeo. Claro, sí, sí, totalmente. Otra vez volvemos a la palabra, a la coherencia, humildad, Sí, sí. llamémoslo así, ¿no? No Sí, sí. meternos en berenjenales que no van con nosotros. Quizás es el resumen. Sí, sí. Pues nada, Jaime, primero de todo darte las gracias otra vez. Ha sido un placer tenerte aquí y para mí es muy didáctico. Seguro que para la gente que nos escuche mucho, pero ya a nivel personal yo me llevo algo bastante grande y te lo agradezco. Y la última cosa que te pido es que invites a alguien que tú creas que puede aportar algo a la gente que nos escucha o nos ve. Algún perfil, fotógrafo, filmmaker, alguien que tú creas, a ver si le hacemos llegar el clip y se anima. Bueno, yo creo que Mikkel Helsing, que he hecho alusión antes a él, le hago alusión siempre en los podcasts y además se lo digo cuando luego quedo con él, ahora de vez en cuando ya no nos vemos tanto, antes trabajábamos mucho juntos. Mikkel Helsing es un gran referente, es una gran persona. O sea, yo mido a los profesionales más si son buenas personas, más que buenos fotógrafos. Y Mikel es una persona de la hostia y mejor fotógrafo. O sea, está ten con ten, ¿no? Es increíble como persona y muy buen fotógrafo. Entonces, creo que es interesante y tiene una experiencia que yo no tengo y tiene muchas, no sé, estéticas, fotos que puede contar, muchas anécdotas que son muy bestias y que seguro que a la gente le va a resultar muy interesante. Entonces, es un perfil muy, muy interesante que a tener en cuenta. O sea que yo desde aquí, si ve el clip, le hago un llamamiento a ver si quiere participar, que seguro que sí, y echarse unas risas porque ya verás que es muy cercano, es muy gracioso y muy profesional a la vez. O sea que seguro. Pues ahí tiene la invitación. Perfecto. Pues nada, Jaime, un placer, muchas gracias. Y nada, chicos, los que estéis viendo esto, nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego.